Buenas noches con todos. Buenas noches a todos. Bueno, el día estaba esperando que haya la presentación de Hugo, pero parece que no. Comienzo de una vez. A ver. Si es que ya estamos todos, ya vamos a comenzar, por favor. Voy a quitar el video para que tenga una buena señal. Perfecto. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿cómo están? Listo. Y ahora sí vamos a empezar. ¿Se ve la pantalla? Cierto, ¿no? ¿Sí? Sí, doctora, sí. Sí, se ve. Ya, gracias. Entonces vamos a ver la continuación en lo que nos quedamos. Un ratito que lo voy a correr. El día de hoy hablaremos sobre la resolución ministerial, la 972-2020 MINSA, que es acerca de los lineamientos de vigilancia, prevención y control del COVID en el sector laboral, ¿no es cierto? A ver, vamos a comenzar entonces. Ustedes saben que desde el inicio de la pandemia, que fue ya casi 2 años, bueno, se suscitaron diferentes resoluciones ministeriales, ¿no? Una fue la 239, luego la 448, y hasta el último que tuvimos, la que ya no cambiaron felizmente, fue esta de acá, la 972-2020 MINSA, que fue promulgada el 27 de noviembre del año pasado, del 2020. Han habido ciertas modificaciones, ¿no? Pero esta es la que ya quedó, ¿no? Ahora vamos a tratar cada uno de los 7 lineamientos en los que se ve estipulado en esta resolución, ¿no? Y vamos a ver de qué trata cada uno de ellos. A ver. Esto es como un preámbulo, ¿no? Para que ustedes vean un resumen de los lineamientos, del plan COVID, ¿no? Actualmente Sonafil ha venido fiscalizando a diferentes empresas de diferentes rubros, empresas pequeñas, grandes, ¿no? Y les ha pedido diversos formatos. Y estos 2 diapositivas que les voy a pasar a continuación son como un resumen de los cambios que ha habido y de lo que pide Sonafil, ¿no? En lo que es el lineamiento número 1, que trata acerca de la limpieza y la desinfección, con respecto a las resoluciones anteriores, las 448, que es la que deroga esta 972, no ha presentado mayor cambio, pero la Sonafil lo que viene solicitando en sus inspecciones a diferentes empresas es, por ejemplo, los procedimientos de limpieza y desinfección que están llevando y los certificados de limpieza y desinfección. Es decir, siempre debe haber un certificado de que han hecho con cierta periodicidad su desinfección, por ejemplo, con el amonio cuaternario, ¿no? Y están pidiendo esos registros de la frecuencia de limpieza de diferentes, así como en los baños a veces de los cines, ustedes han visto esos letreritos atrás que ponen en la puerta que registran su hora de limpieza, si han hecho y le ponen un check, ya igualito. En todas las empresas están solicitando eso, la Sonafil, ¿ya? Otra cosa que está solicitando en lo que es el lineamiento número 2, esto lo vamos a ver más detenidamente, esto es un pequeño resumen para que más o menos entren en ritmo. Trata acerca de la evaluación de la condición de salud, ¿no? Entonces, el IPER, que es una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos que debe tener cada empresa, por cada puesto de trabajo debe estar estipulado el peligro que es el virus del COVID, ¿no? ¿Y qué se va a hacer? ¿Cuáles van a ser las medidas preventivas? Está tanto su peligro, su riesgo, su consecuencia y qué medida preventiva se va a tomar. Eso se está fiscalizando por puesto de trabajo. Otro tema que se ha visto acá es que antes se pedían pruebas confirmatorias cuando el paciente salía de alta del COVID, ahora no es necesario presentar ninguna prueba, ¿no? Y siempre todo caso sospechoso, cada caso probable o confirmado, que ahorita lo van a ver qué significa cada uno, siempre tiene que tener 14 días de aislamiento en caso no se complique, ¿ya? El tercer lineamiento es acerca del lavado y la desinfección de manos. Tampoco no presenta algún mayor cambio con
con la resolución anterior, ¿no? Pero siempre recuerda que debe haber insumos, ¿no? Para el uso libre, ¿no? El jabón líquido, el alcohol en gel, ¿no? Debe haber señaléticas, boletines de cómo hacer un correcto lavado, cuánto tiempo, ¿no? Y siempre especificando que al ingreso de toda empresa debe haber un lavadero con su alcohol en gel, su papel toalla o su dispensador de alcohol en gel, ¿no? El cuarto lineamiento, que es acerca de sensibilización de la prevención de contagio, tampoco ha presentado mayor cambio, pero lo que está solicitando es las capacitaciones que se dan sobre la prevención, ¿no? Principalmente el uso de la mascarilla, el distanciamiento, eh, cómo evitar la propagación del virus, ¿no? Y esto tiene que ir en un formato que es de la RM, de la resolución ministerial, la 050, 2013, es un formato donde se registran las capacitaciones en el aspecto laboral. Y ahí cada cierto tiempo el médico ocupacional debe planificar en su programa, porque hacemos también programas de vigilancia COVID, qué mes va a ser tal capacitación. Por ejemplo, puede ser una capacitación de actualización del plan COVID, puede ser una capacitación sobre medidas preventivas del plan COVID, o puede ser una capacitación sobre, de repente, salud mental, ¿no? Que se ha visto bastante afectada en estos tiempos de pandemia, o sobre normas de ergonomía, que muchas personas han tenido que ir a trabajo remoto o teletrabajo y prácticamente casi más de 8 horas están sentados frente a una pantalla de visualización de datos, ¿no? Esto también se incluye en la RM 972 y esto también está fiscalizando SUNAFIL. ¿Qué medidas se está tomando en el aspecto ergonómico? ¿Qué medidas se está tomando en el aspecto de salud mental? Y debe estar plasmado en su plan de prevención, control y vigilancia del COVID. El quinto lineamiento es de medidas preventivas de aplicación colectiva, que se amplió el distanciamiento, que antes era 1 metro, ahora era 1,5 metros entre los trabajadores. Yo siempre digo hasta 2 metros, ¿ya? Y en el caso de comedores o campamentos, ahí sí tiene que haber 2 metros, ¿no? También se menciona pues que las gestantes deben hacer de preferencia el trabajo remoto y no estar expuestas al público. En el caso no se pueda hacer un trabajo remoto, deben ubicarlas en un lugar donde no haya público, ¿ya? El sexto lineamiento, que es acerca de las medidas de protección personal, tampoco ha habido mayor cambio, ¿no? Pero se debe reforzar la importancia de o la obligatoriedad del uso de las mascarillas quirúrgicas o de las mascarillas de tela, las comunitarias con las caretas, ¿no? A los trabajadores de mediano riesgo de exposición. Se especifica acá que las personas de bajo riesgo, que ya van a enterarse qué significa cada uno, como mínimo debe utilizar la mascarilla comunitaria, ¿no? Y ahí el empleador tiene que decir, tiene que proveerlas de estas mascarillas. Si el personal está presencial o si el personal también dice que si está remoto, también provee, ¿no? Entonces, igual acá la SUNAFIL va a solicitar un registro de entrega de PP, que está dentro de esta resolución ministerial la 050-2003. El séptimo lineamiento es de vigilancia de la salud, ¿no? Que especifican que la toma de la temperatura con el termómetro infrarrojo debe ser en la región de la sien o la frente, ¿no? Y que siempre para seguir o hacer el monitoreo de un paciente confirmado de COVID, se debe llenar la ficha 300. La ficha 300 del SIS-COVID, ¿no? Donde ahí, una vez que se llena la ficha 300 y se completan los 14 días, ya se puede descargar el alta del paciente, ¿ya? Siempre recordando que son 14 días de aislamiento en caso que no haya complicaciones, ¿no? Otros cambios importantes, bueno, se menciona el monitoreo que puede ser diario, interdiario, remotamente. Las medidas de prevención no solamente son para los trabajadores de la empresa, sino para toda persona, sea practicante, visitante o algún proveedor, no importa el régimen contractual con el que está, nada. Para todos son las medidas preventivas, incluyen a personas naturales. Se recalca también que para descargar el alta epidemiológica de la ficha 300 del SIS-COVID,
el paciente tiene que estar 4 días asintomático. Se habla también de los criterios de caso sospechoso, probable, caso confirmado, la población de riesgo, la población vulnerable, que es considerada las que tienen obesidad mórbida, es decir, personas que tienen un IMC, un índice de masa corporal mayor o igual a 40, ¿no? Y también hay uno anexo que habla acerca de del perfil y las competencias de las empresas, ¿no? Hay empresas lo dividen de acuerdo a la cantidad de trabajadores, ¿no? Hasta el número 6, ¿sabes? Ahorita van a ver en un cuadrito. Entonces, para comenzar, ¿qué viene a ser este plan de vigilancia en lo que es COVID, ¿no? De vigilancia, control y prevención de COVID. Como dice ahí, es un documento que lo que va a hacer es, lo que ha hecho es establecer lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores, ¿no? De las diferentes actividades económicas, con el objetivo de ¿cuál es su objetivo? Es disminuir el riesgo de transmisión en el ámbito laboral, ¿no? Y este plan, una vez realizado ya sea por el profesional de salud o por el personal de seguridad, debe ser enviado al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada empresa y tienen un plazo de 48 horas para su aprobación, ¿ya? Entonces, en eso se basa el plan. Y este plan debe tener una estructura. Esta estructura del plan está en el anexo 5 de la resolución ministerial 972-2020. Como ven acá, este es como un esquema, ¿no? Al hacer mi plan, yo cómo debo tener el orden. Primero son los datos de la empresa, datos del lugar del trabajo, es decir, sus direcciones, si tiene varias sedes también se tiene que especificar, datos del servicio de seguridad y salud de los trabajadores, donde va ahí el nombre del profesional de la salud, del profesional de seguridad, ¿no? Con ciertos acápites que les voy a mencionar, la introducción, el objetivo general, los objetivos específicos, la planilla de trabajadores por riesgos de exposición. Acá se consideran a todos, si están en régimen, ya sea por planilla, por recibos, por honorarios, van todos. Y ya los procedimientos o los lineamientos obligatorios, ¿no? De prevención. Ya les había mencionado el primer lineamiento, que es de limpieza y desinfección de los centros de trabajo. El segundo lineamiento, que es la identificación de síntomas previo al ingreso al centro de trabajo. Tercer lineamiento, lavado y desinfección de manos obligatorio. Cuarto lineamiento, sensibilización de la prevención de contagio en el centro de trabajo. Quinto lineamiento, medidas preventivas colectivas. Sexto lineamiento, medidas de protección personal. Y el séptimo lineamiento tiene que ver con la vigilancia permanente de comorbilidades al trabajo en el contexto del COVID, ¿ya? Cada uno de esos puntos se tiene que desarrollar dentro del plan. Se sigue o continúa con los procedimientos obligatorios en caso de regreso o de reincorporación al trabajo, ¿no? Uno es para el regreso al trabajo, otro es para la reincorporación, ¿ya? Hay que hacer también el reforzamiento a trabajadores que hacen procedimientos con riesgo crítico. Por ejemplo, aquellos trabajadores que trabajan en áreas confinadas o con maquinarias de riesgo o que hacen trabajos en calor, ¿no? Se les tiene que hacer capacitaciones de refuerzo, ¿no? Acerca del uso de la maquinaria, todo eso. Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores también con factores de riesgo para COVID, ¿no? De aquel trabajador vulnerable de repente. Responsabilidades del cumplimiento del plan. Acá, por ejemplo, se tiene que ver o escribir las responsabilidades. ¿No se escucha, me dice? ¿Se escucha? Se escucha entrecortado. ¿Entrecortado? A ver. Sí se oye bien, doctora. Se oye bien. Ah, ya, sí, es internet entonces. Se ¿Se escucha? claro. Sí se oye bien, ¿ah? Sí se oye bien. Ah, ok. Listo. Por momentos se escucha con estática. Ah, por momento, qué raro. Ya, a ver. Voy a hablar mejor entonces. A ver, de repente soy yo. Listo, continuamos. Entonces, en el ítem de responsabilidades del cumplimiento del plan, ahí se especifica cuál es lo que tiene que hacer por ejemplo, el gerente general, recursos humanos,
de repente el profesional de salud, los administradores, ¿no? Se pone o se especifica cuál es el cumplimiento que deben dar a este plan, ¿no? Ahorita van a ver ejemplos. También se debe colocar el presupuesto, ¿no? De los insumos, por ejemplo, de la lejía, de repente de paños, de mascarillas, todo lo que utilicen insumos para lo que es la limpieza, desinfección y los EPPs. Todo eso se debe colocar. Hay algunas empresas que lo colocan de repente de medio año, el costo total, otros lo colocan de un año, cuánto les va a salir. Y al final va el acta del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo donde aprueban el plan COVID. Y como anexos ponen la ficha de síntomas, de repente una declaración jurada, o los anexos que están en la RM 972, que son del uso de PP, las competencias del profesional de salud, de acuerdo a la cantidad de trabajadores que hay, ¿ya? Entonces, el ámbito de aplicación de este plan COVID incluye a tanto a personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades económicas, a entidades del sector público, a personal que tenga vínculo laboral y contractual en el sector público y en el sector privado, ¿ya? A ver, sigamos. Acá les voy a mencionar o les voy a hacer hincapié en los cambios representativos que hubo por esta resolución 972-2020, que como les dije había reemplazado a la 448. Ya les he hecho algún resumen adelante, acá hay unos puntos más al inicio de la ponencia. Entonces, para que entiendan un poco algunas definiciones que están en esta 972 que se han visto modificadas un poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, la definición de alta epidemiológica. La alta epidemiológica es cuando uno emite a través de la ficha 300 del SISCOVID, una vez que el paciente terminó su aislamiento de 14 días, ¿no? Acá se incluye que debe estar por lo menos los 4 últimos días debe ser asintomático para yo poder recién ahí emitir una alta epidemiológica, ¿ya? Como dice ahí, ¿no? Transcurrido 14 días para el caso de COVID-19 leve, luego de inicio de síntomas, el caso estará en condiciones de alta desde el punto de vista epidemiológico, siempre y cuando clínicamente se haya recuperado, por lo menos 4 días, porque en la 448 decía 3 días asintomático. Eso lo han puesto a 4 días. Otro término que se ha visto un poco variado es el de caso sospechoso. ¿A quién yo considero caso sospechoso? A toda persona que cumpla con los siguientes criterios que voy a nombrar. Una infección respiratoria aguda, que tenga tos y o dolor de garganta, y además se puede agregar uno de los síntomas, puede ser malestar general, puede ser dolor de cabeza, puede ser congestión nasal, puede ser fiebre se considera de 38,5 para arriba, puede ser diarrea, o puede tener un signo de alarma ya, cuando entran en disnea. Disnea quiere decir dificultad para respirar, ¿no? Y lo que se agregó es el pérdida de gusto, que es la geusia, o pérdida del olfato, que es la anosmia. ¿Ya? Eso yo considero como un caso sospechoso. O también un paciente que tenga una infección respiratoria aguda grave, ¿sí? Con una temperatura mayor o igual a 38, con tos, con inicio dentro de los últimos 10 días, y que requiere ya hospitalización. Normalmente se dice que uno sale del periodo de síntomas entre los 7 a 10 días de inicio de la sintomatología COVID. Ya los últimos días ya debe estar, por eso los 4 últimos días consideran asintomáticos. Pero hay casos en que se prolonga. Entonces, ya ahí de repente ya tienen compromiso neumónico, ¿no? Y van a necesitar hospitalización. Ya entran en proceso de disnea, la saturación va disminuyendo, de repente son personas vulnerables, ¿no? Y ahí ya no es manejo ambulatorio, no es manejo en casa, no es manejo en la vía panamericana, sino es manejo de hospitalización emergencia. Otra definición que se vio es la de caso probable, ¿no? Caso probable se considera un caso sospechoso que tenga un antecedente de un contacto directo. Contacto directo es cuando están a menos de un metro por más de 15 minutos con alguien confirmado de COVID. Eso es un contacto directo, ¿ya? Entonces, yo considero caso probable cuando es un caso sospechoso con antecedente de contacto directo con un caso probable o confirmado
o relacionado a un conglomerado de casos, ¿no? Que por lo menos han tenido un caso confirmado en los últimos 14 días del COVID o de inicio de síntomas. Otro es caso sospechoso con una placa de tórax o una tomografía con imágenes sugestivas del COVID-19, ¿ya? Y otra es un caso probable con una persona que ha tenido un inicio reciente de pérdida de olfato o pérdida del gusto. Así no tenga otros síntomas. Pérdida del gusto o pérdida de olfato ya se considera como un caso probable, ¿ya? En lo que es caso confirmado sintomático, son casos, ahí se considera caso sospechoso o probable con confirmación del laboratorio mediante una prueba molecular, ¿ya? O también un caso confirmado, un caso sospechoso o probable con una prueba de antígenos también positiva. O un caso sospechoso o probable con una prueba serológica reactiva, quiere decir con el anticuerpo, el IgM o el IgM-IgG positivos, ¿no? Reactivos para infección del virus del SARS-CoV-2. ¿Ya? Últimamente pues se utiliza normalmente en los primeros 10 días la prueba molecular, que es la que tiene mayor sensibilidad, o la prueba de antígenos. Recordando siempre que la prueba de antígenos es preferible realizarla cuando la persona tiene síntomas. Cuando una persona no tiene síntomas, es mejor que se haga una prueba molecular. Si de repente sabe que ha tenido contacto, ¿no? O de repente es asintomática, en una prueba molecular en los primeros 10 días. ¿Ya? Ambas son pruebas de hisopado nasofaringio, y la diferencia es que el precio, ¿no? Ustedes saben que la prueba molecular, aunque ha bajado, cuesta un poco más, y el tiempo, ¿no? La prueba molecular las dan en 24 horas y la prueba de antígenos puede estar en 30 o 40 minutos, ¿ya? Solo Unilabs, hay un laboratorio Unilabs que la da en 12 horas la prueba molecular, ¿ya? Las otras pruebas, sí, las pruebas reactivas, ¿no? Que se utilizan para tamizaje normalmente. Hay diferentes técnicas como es la quimioluminescencia, ¿no? Para obtener este resultado de otras pruebas. La inmunofluorescencia, que se utilizan normalmente para anamizaje pasado los 10 días de iniciado los síntomas. Es para saber, normalmente esto lo usan para saber si también queda el anticuerpo de memoria, que es el IgG. Las pruebas más usadas son la prueba molecular y la prueba de antígenos, como dije, los 10 primeros días. Otra definición que es el contacto directo, ¿no? Que ya les había dicho que es toda persona que ha estado a menos de 1 metro de distancia de un caso sospechoso, probable o confirmado de COVID, por lo menos 15 minutos, en un periodo que abarca desde 2 días antes que haya tenido o haya iniciado los síntomas. Puede haber estado en tiempo de incubación, obviamente, ¿no? O 2 días antes de la toma de confirmación del caso positivo, ¿no? Hasta el momento en que se inicia el aislamiento. Eso es contacto directo, ¿ya? Entonces, por eso es la importancia del uso de las mascarillas, ¿no? Así, más si están en un lugar cerrado. Cuarentena también. Cuarentena se ha visto de diferentes acepciones de esta palabra, ¿no? Se quedó que es un procedimiento que restringe el desplazamiento fuera de la vivienda a la persona o personas expuestas a un caso también sospechoso, probable o confirmado de COVID, es decir, a un contacto directo, ¿no? Por un lazo de 14 días a partir del último día de exposición con el caso, independiente de su resultado de prueba de laboratorio. O sea, es decir, en el trabajo de repente alguien ha salido positivo, una prueba de antígenos positiva, y en el trabajo pues es una oficina donde hay de repente 3 o 4 personas que han tenido contacto pues directo, a menos de 1 metro, por más de 15 minutos obviamente. A pesar de que su resultado, y le hagan resultados también, le hagan pruebas también de antígenos o prueba molecular a los contactos y salgan negativo, igual lo están considerando como una persona de contacto directo, igual entra en aislamiento, ¿ya? Entonces, todo esto se hace para disminuir la posibilidad de transmisión, ¿no? Y monitorear la probable aparición de síntomas, asegurando la detección temprana de casos, como leen ahí, ¿ya? Algunas empresas, de repente que tienen un personal con una prueba de antígenos o una prueba molecular positiva, por ejemplo, yo he tenido casos, ¿no? Donde yo indago, pues, quiénes son sus contactos, y obviamente, pues, los contactos han estado más de 15 minutos, ¿no? Y obviamente de repente almuerzan juntos, ¿no?
y ahí obviamente se tienen que sacar la mascarilla. Entonces es ahí donde ha habido pues contagios. He tenido colegas que se han contagiado así en el comedor, ¿no? Y han entrado pues hasta UCI. He tenido colegas que han llegado a UCI por no vacunarse también, ¿no? Porque hay gente que todavía está renuente, algunos a la vacuna, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. O de repente hay algunas empresas que optan por hacerle la prueba molecular, a veces la prueba de antígeno, pero no se dan cuenta que de repente ahí la persona puede estar incubando y le va a salir un falso negativo, ¿no? Por eso es que se dice que igual, a menos que quieran estar tomando la prueba de repente dejando cada 3 días una prueba molecular que es la de mayor sensibilidad, para que el contacto directo regrese a trabajar. Algunas hacen así, pasa en algunas empresas. U otras respetan y siguen el contacto directo, el aislamiento de 14 días junto con la persona que ha salido positiva, ¿no? Si puede hacer trabajo remoto, les hacen hacer trabajo remoto, porque algunos son asintomáticos, no se sabe en realidad. Esta es una parte de lo que debe ir de acuerdo al anexo 5 de la resolución ministerial 972-2020, que al comienzo se tiene que colocar los datos de la empresa, ¿no? Colocamos la dirección, la región, provincia, distrito, a qué rubro es la empresa y qué actividad económica se realiza. Este es un ejemplo de una empresa que yo le brindo asesoría de Moquegua, Hilo, ¿no? Donde se dedican a la venta por mayor de materiales de construcción, de ferretería, ¿no? Fontanería y calefacción. Es un ejemplo. Y si esta empresa tiene diferentes sedes, por ejemplo, tiene su sede acá en Lima, también se coloca, ¿no? Tanto la dirección, el número de trabajadores que hay, los procesos que realiza, ¿no? Tanto en la sede de Lima como en la sede de provincia. Otro paso que se da es lo de datos del servicio de seguridad y salud de los trabajadores. Aquí es una nómina donde se coloca el nombre del profesional de salud y de repente la persona de seguridad que ha estado inmerso en la realización del plan COVID, ¿no? Ahí dice, nómina de profesionales de la salud, según el artículo 6 de la ley 23536, se considera pues el médico cirujano, cirujano dentista, químico farmacéutico, enfermero, médico veterinario que se dedica a la salud pública, biólogo, psicólogo, nutricionista, ingeniero sanitario y asistente social. ¿Ya? Pero mayormente los planes de vigilancia los realizan pues los ingenieros ambientales, sanitarios, conjuntamente con el profesional de salud. Entonces se debe colocar los siguientes datos, apellidos, nombres, el cargo del profesional de la salud, edad, profesión, especialidad si lo hubiera, el número de colegiatura, el registro nacional de especialistas si lo requiere, el correo, el puesto y su celular. Luego se coloca lo que es en una hojita nomás la introducción, hablando sobre los inicios del plan COVID, de repente ahora pues si quieren actualizar la llegada de las vacunas y todo eso se habla en la introducción. Los objetivos, el objetivo pues general, los objetivos específicos, lo que se quiere lograr con este plan COVID, que es la prevención, el control y la vigilancia, ¿no? del personal del ámbito laboral para disminuir la transmisión de este virus del SARS-CoV-2. Y la nómina de trabajadores por riesgos de exposición debe ir tal cual. Antes era una nómina un poco más resumida, ahora se tiene que colocar los apellidos y nombres del personal, DNI, el puesto de trabajo, qué régimen de trabajo tienen. Hay algunos que colocan acá que son contratados, tercerizados, ¿no? O como en este caso dependientes que han puesto. El nivel de riesgo hay que identificar, el profesional de la salud tiene que identificar a qué tipo de riesgo es, si es bajo riesgo, si es de mediano riesgo de exposición, alto o muy alto, ahorita lo vamos a ver. Si presenta enfermedades, también lo vamos a ver que las enfermedades vulnerables, por ejemplo, puede ser una hipertensión arterial no controlada, diabetes, una insuficiencia renal crónica, de repente si es una gestante, un lactante, o tiene alguna enfermedad cardiovascular,
¿no? ¿Qué tipo de modalidad de trabajo? Si es teletrabajo, si es presencial, y la fecha de reinicio de actividades. Este es el cuadrito. Esta es la nómina de trabajadores, ¿no? Como les había dicho, ahí se pone el factor de riesgos, solamente se coloca si tiene o no tiene alguna comorbilidad. Entonces, el médico ocupacional acá se encarga a través de sus exámenes médicos ocupacionales, revisarlos y ver si tienen algún antecedente médico, ¿no? Alguna de las enfermedades que les he nombrado anteriormente. Entonces, pone sí o no, ¿ya? El nivel de riesgo también, ¿no? Si es de bajo riesgo, es las personas que no tienen contacto con público frecuentemente o utilizan barreras físicas, por ejemplo, un recepcionista, ¿no? Que utiliza una barrera física para no entrar en contacto con el público. O de repente si es mediano riesgo, ¿no? Donde sí su trabajo requiere pues un contacto frecuente y cercano a menos de 1,5 metros con algún caso, de repente algún caso sospechoso, probable confirmado de COVID, por eso se considera como mediano. Entonces acá es imposible utilizar barreras físicas, puede ser un asesor comercial, pues un vendedor, supongamos. Entonces, en las empresas normalmente son de bajo o mediano riesgo, ¿ya? A menos que trabajen en un hospital, en una clínica, laboratorio, ahí sí, ¿no? Se considera pues alto o muy alto. La modalidad de trabajo, como les había dicho, ahí se tiene que colocar si es presencial o es trabajo, de repente si es mixto, ¿ya? Colocar también el reinicio de actividades, de repente si es un reingreso o una reincorporación y la fecha de reinicio. Eso es lo que va en la nómina completa, eso es lo que también fiscaliza mucho la SUNAFIL, que esté la planilla completa, perdón, sin importar el régimen contractual que tienen. O sea, puede ser todos los que están en planilla y también se consideran los que están, los tercerizados y recibidos por honorarios. También se tienen que considerar dentro de su nómina de trabajadores. Ahora vamos a entrar por completo a lo que son los lineamientos. No sé si hay alguna pregunta antes de entrar a los que son los lineamientos, alguna duda que me quieran hacer. ¿O todo está correcto, todo se entiende? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan? Sí. Buenas noches, Sí. doctora. Buenas noches, ¿le escucho? Con respecto al personal de salud, por ejemplo, en una microempresa que son 5 trabajadores, en lo que es nómina del personal de salud, ¿qué tendría que colocar o aquí imponer? En nómina de persona. La persona que realiza el plan de seguridad, por ejemplo, si han contratado a un médico o de repente a algún ingeniero, ahí tiene que, en nómina de personal de seguridad, ahí tiene que ir los datos de esa persona. Por ejemplo, a mí me contratan de una empresa, por ejemplo, una empresa X, ¿no? Pero yo soy como un tercero, ¿no? Entonces, ahí van a colocar mi nombre, porque yo estoy haciendo el plan, ¿entiendes? ¿A eso va la pregunta? Ya. Sí, ajá. Sí, el nombre de la exacto. persona, quién hace. Y si de repente colabora el ingeniero de seguridad, también se pone el ingeniero de seguridad y todos los datos, edad, DNI, su teléfono, todo eso se coloca. De las personas que están inmersas en el plan COVID. Ya, ok. Muchas gracias, Ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna duda antes de pasar a los lineamientos, chicos, de prevención? Creo que está todo claro, ¿sí? Ya. Pasamos entonces a los lineamientos obligatorios de prevención de COVID-19. Vamos a ver. A ver. Entonces, el primer lineamiento de este plan COVID es acerca de la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Aquí uno tiene que verificar, ¿no? El cumplimiento de este lineamiento previo al inicio de las labores diarias. O sea, acá lo que te piden es plasmar en tu plan la frecuencia con la que se hace la limpieza y la desinfección, ¿no? La periodicidad. Que el NBR tenga más cuartos. ¿Alguien tiene el audio encendido, por favor? Más cámaras. Si compras solamente para 4, quieres más cámaras, por ejemplo, acá es más. ¿Alguien tiene su audio encendido? Por favor, que lo apaguen. Ya, listo. Entonces, como les decía, ¿no? Se tiene que plasmar la frecuencia con que se realiza la limpieza y desinfección, la periodicidad de la desinfección, es decir, por ejemplo, hay algunas empresas que hacen la desinfección con el amonio cuaternario cada 3, cada 4 meses. Antes, al inicio de la pandemia, lo decían cada mes, ¿no?
Entonces, se tiene que especificar eso, ¿no? También qué EPPs utilizan los trabajadores de limpieza y si estos están recibiendo la capacitación necesaria para hacer lo que es la limpieza, la desinfección de los ambientes, de las superficies de trabajo, y cuál es la disponibilidad de las sustancias que están empleando para su limpieza y desinfección, ¿no? Entonces, de repente si están limpiando algún mobiliario, de repente en una empresa administrativa, teléfonos, los escritorios, los estantes, los anaqueles, algunos utilizan alcohol, ¿no? Alcohol al 70%, ¿no? Algunos de repente tienen su alcohol de 96 grados y hay que saber la dilución que tiene que haber de 70 milímetros, un 70 con 30, ¿no? O sea, esa es la proporción del alcohol de 96 grados que tienes que tener en un 70% de este alcohol con un 30% de agua hervida fría para que llegue a la solución de un 70%, ¿no? Definir también la periodicidad de la desinfección del amonio cuaternario de quinta generación, que como les dije, depende de la empresa, cómo queda con el profesional de seguridad y salud en el trabajo de hacer la desinfección, ¿no? Como les dije, cada 3 meses, de repente algunas cada mes, dependiendo del rubro y la fluidez de personas que también están en la empresa, ¿no? Eso depende bastante de eso depende bastante la desinfección, ¿no? La capacitación es muy importante, el que se dé al personal de limpieza y, por ejemplo, la disponibilidad de las sustancias, como se dice, a emplear, ¿no? Se utilizan el hipoclorito de sodio al 0,1%, que lo conocemos por la lejía, ¿no? Eso viene comercialmente al 5%, entonces hay que saber, el personal de limpieza tiene que saber cómo preparar, ¿no? Por ejemplo, 4 cucharaditas de lejía al 5%, que son 20 mililitros, completar con 1 litro de agua, ¿no? Y con esa solución en una botella con spray comienzan a desinfectar. Todas esas cosas se tiene que plasmar en este acápite, en el lineamiento 1 de limpieza y desinfección. Me escuchan entrecortado. Alguien me escucha entrecortado, me dice. ¿Sí? ¿Se sigue escuchando entrecortado? Qué raro. Yo lo escucho, claro. No. ¿Me escuchan Sí, claro, se no? escucha ¿Entrecortado algunos? Debe ser el internet de algunos, doctora, porque Sí. aquí se escucha bien, ¿ah? Sí, porque mi internet Sí, está debe bueno, ser el ¿no? internet de algunos, ¿ah? Porque yo escucho bien, ¿ah? Sí. Yo también escucho bien, doctora. Ay, gracias. Sí, porque mi internet recién lo he cambiado. Está buena el internet. Deben ser los de ustedes, chicos. Igual las diapositivas van a estar, les voy a enviar, no se preocupen, y esto va a quedar grabado, así que si necesitan el audio, yo les voy a avisar para que les manden el audio. No hay problema. ¿Ya? Sigamos. A ver. Entonces, resumiendo de este primer lineamiento, asegurar las superficies libres del SARS-CoV-2, del virus del COVID, aplica en ambientes, mobiliarios, herramientas, equipos, vehículos, y se debe verificar el cumplimiento previo al inicio de las labores diarias. Es decir, cuando una persona va a ingresar a laborar en la mañana, ya el personal de limpieza ya debe haber limpiado y desinfectado, ¿no? ¿Qué establece este primer lineamiento? La periodicidad de la limpieza y desinfección. El EPP que utiliza el personal de limpieza. ¿Qué materiales o disponibilidad de insumos va a utilizar para limpiar? Y la capacitación de este personal de limpieza, ¿no? Tienen que saber preparar el alcohol al 70%, tienen que saber preparar el hipoclorito de sodio al 0,1%, que normalmente, como les dije, viene comercialmente al 5%. Entonces, todas esas cositas tienen que saber manejar el personal de limpieza para hacer una correcta limpieza y desinfección del ambiente laboral, ¿no? Normalmente se establece también que la limpieza se haga antes de iniciar las labores, ¿no? Previo al inicio de las labores diarias. Algunos lo pueden hacer en el horario de almuerzo también, u otros 2 horas antes, de repente, de la salida. Dependiendo, ahí se tiene que adecuar, ¿no? La comodidad también de los trabajadores, porque a veces el olor de la lejía, a algunos les causa ciertas molestias, ¿no? Mareos, náuseas. Entonces, siempre por eso se recomienda hacer la limpieza al inicio y de repente, pues, en el horario de almuerzo, donde no están, ¿no? Siempre con las ventanas, puertas abiertas para que los olores se vayan, pues, ¿no? De los desinfectantes, todo eso. Listo. Lineamiento 2.
Lineamiento 2 tiene que ver con la identificación, ¿no? De riesgos en el trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. A ver, vamos a ver. Entonces, acá me dice que el responsable de seguridad y salud en el trabajo de cada centro laboral debe gestionar para todos los trabajadores los siguientes pasos, ¿no? Uno es identificar sus riesgos de exposición, lo que veníamos hablando, ¿no? Si es de repente de bajo riesgo, de mediano, alto o muy alto. Entonces, vamos, esto conjuntamente, de repente hay algunos planes de vigilancia que no lo hace el médico de salud ocupacional, sino lo hacen los de seguridad, ¿no? Conjuntamente con recursos humanos, se apoyan ahí y van identificando, de acuerdo a su puesto de trabajo, qué tipo de riesgo tiene, ¿ya? Entonces, vamos a ver, en esta evaluación de condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. ¿Qué quiere decir, no? Como les decía, en toda empresa que no sea del sector salud, van a encontrar de bajo o de mediana exposición. Entonces, baja exposición es cuando la persona no está en contacto con personas que se conozca o se sospeche que estén infectadas con SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, no hay contacto cercano ni frecuente a menos de 1,5 metros de distancia. O, de repente, en su ámbito laboral pueden utilizar barreras físicas. Como les dije, las recepcionistas, ¿no? Que colocan ahí como una mampara, de repente en un área de oficina las telefonistas, en un call center, ¿no? Esos se consideran como riesgo bajo de exposición, ¿ya? En cambio, riesgo mediano, por su labor, van a requerir contacto cercano o frecuente a menos de 1,5 metros, con público en general, ya casi no se puede utilizar barreras físicas para el trabajo. Eso se consideran, como por ejemplo un vendedor, ¿ya? Riesgo alto de exposición son los que tienen contacto con casos sospechosos o confirmados de COVID u otro personal que debe ingresar a lugares de atención de pacientes con COVID, ¿no? Pero no estén expuestos a aerosoles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede ser un médico, pues, internista que entra a un área de hospitalización de COVID, o de repente en la vía panamericana, ¿no? A los médicos, personal de salud que están vigilando o que están monitoreando a pacientes COVID leve, ¿ya? En cambio, riesgo muy alto de exposición, sí tiene contacto también con casos sospechosos o confirmados de COVID, pero sí están expuestos a aerosoles, ¿no? En su ambiente de trabajo. De repente, durante algún procedimiento médico específico, puede ser en un laboratorio, al manipular muestras, ¿no? De casos sospechosos confirmados, de repente puede ser en un área de nebulización, en el área de unidad de cuidados intensivos, ¿no? Los emergenciólogos. Esos son los que tienen muy alto riesgo de exposición, ¿ya? Entonces, en las empresas ya saben que se considera siempre bajo o riesgo mediano. O sea, ahí están los 4 puestos de riesgo. Este de acá es, según el anexo 2, ¿sí? Sí, el anexo 2 de la resolución ministerial 972-2020 es la ficha de síntomas, que también acá en esta ficha de síntomas, en comparación con la RM 448, lo que se agregó fue el punto 4, que dice la pérdida del gusto y del olfato. Acá el trabajador debe completar esta ficha de síntomas previo a su regreso o reincorporación al centro de trabajo, ¿no? Colocar, bueno, sus datos, ¿no? Y se le hacen las preguntas de si en los últimos 14 días ha tenido algún síntoma, ¿no? Que marca si sí o si no, sensación de alza térmica o fiebre. Alza térmica, que lo consideran como calentura o febrícula cuando es mayor de 37,5 y fiebre cuando es mayor o igual a 38,5. De repente se ha presentado alguna tos, estornudos o disnea, que es dificultad para respirar. Si hay flema, expectoración amarilla o verdosa, si ha presentado anosmia o ageusia, pérdida del gusto del olfato, si ha tenido contacto con personas con un caso confirmado de COVID o si está tomando alguna medicación y detallar cuál es, ¿no? Esta ficha de síntomas tiene que ser llenada para que sea evaluada por el médico ocupacional, ¿ya? Entonces, ante un caso
sospechoso, ante un caso sospechoso, ¿qué es lo que... Ay, perdón. Ante un caso sospechoso o contacto directo de un caso confirmado, el profesional de salud tiene que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Derivar siempre el caso sospechoso a un establecimiento de salud. A pesar de que el médico ocupacional haga el monitoreo del paciente COVID, por ejemplo, en mi caso yo siempre digo que tienen que llamar al 113. Y si los síntomas van empeorando en base a la saturación, en base a la clínica, siempre se le deriva a emergencias de su de salud o de la clínica donde se atiende el paciente, ¿no? Se identifica también contactos potenciales, tanto en el trabajo como en su domicilio, ¿no? Hay que comunicar siempre a la autoridad de salud para el seguimiento clínico, ¿no? De repente a su aseguradora, ¿no? O a su IPRES que le corresponde, ¿no? Y darle las recomendaciones, ¿no? Qué es lo que tiene que hacer en casa, cómo debe estar aislado, que no debe compartir de repente cubiertos, menaje, no debe compartir los servicios higiénicos, y si de repente tiene que compartir los servicios higiénicos, tiene que haber una correcta limpieza y desinfección de si va a compartir de repente un área común con los demás familiares, siempre todos con mascarilla, pero siempre hay que tener en cuenta que una persona que está con COVID y de repente tiene en su domicilio personas que son vulnerables, de repente su papá, su mamá, personas de edad o personas que tengan alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad considerada como factor de riesgo para el COVID, en mi caso yo siempre los derivo a la vía panamericana, que es lo mejor, ¿no? Para que estén más monitoreados, ¿no? Siempre en la vía panamericana también van a aceptar, que es como un centro temporal de aislamiento, ¿no? Lo que se conoce como CATS, van a aceptar pacientes COVID leve, ¿no? O sea, ellos piden con ciertos parámetros, o sea, por ejemplo, no va a entrar paciente que está saturando 93, ¿no? Tienen que saturar de repente 95 para arriba y no tiene que tener ningún síntoma, por ejemplo, dificultad para respirar, ¿no? Hay un número de teléfono que es de la vía panamericana que les contestan por WhatsApp, que es el 976-024-280, y hay otro teléfono que es el 976-05-074. En esos teléfonos, cuando ustedes lo escriben, van a contestar y le van a decir que se está comunicando con el Centro de Atención y Aislamiento de Vía Panamericana, ¿no? Que es un centro temporal para pacientes con síntomas leves o en inicio de la infección por COVID, ¿no? Y que estén saturando de 95% a más. Y ponen como, eso es un dato primordial, ¿no? Entonces, es recomendado la vía panamericana para pacientes que han estado en contacto, por ejemplo, directo con pacientes infectados, pacientes que tengan una prueba confirmada de COVID, pacientes con COVID que tengan familiares vulnerables en casa y desean evitar el contagio, ¿no? Y por ende evitar también complicaciones tanto al paciente como al familiar, ¿no? Inclusive les piden que si ustedes desean registrarse para hacer su aislamiento temporal en la vía panamericana, el registro solamente es por vía WhatsApp. Tienen que enviarles un video de la saturación actual del paciente, que ese es un dato primordial para que sean admitidos en la vía panamericana. Tienen que enviarles la foto de la prueba COVID y ante la condición de enfermedades complejas de manejo hospitalario se apelan bajo cierto criterio médico, ¿no? Para que ellos admitan, ¿no? A sus instalaciones de la vía panamericana. Si cumple todas esas indicaciones que yo he nombrado anteriormente, ya ahí les van a pedir sus nombres, su DNI, datos de filiación, ¿no? Antecedentes de alguna enfermedad, ¿no? Y los horarios en los que tienen. Entonces, es muy importante porque ellos les hacen recordar a los pacientes que ellos no cuentan con un nivel de complejidad de un hospital, o sea, no tienen UCI, no tienen ventiladores mecánicos, solamente es un centro de aislamiento temporal. Más que todo, para personas que tienen síntomas leves y que no pueden, pues, cumplir su aislamiento en domicilio. Ese es el objetivo de la vía panamericana. En provincias tengo entendido que también hay, no todas las provincias, pero también tienen centros de aislamiento temporal, ¿no? Otro punto que se toca en este lineamiento 2 es acerca del control de la temperatura. Antes el control de la temperatura se hacía al inicio y al final de las labores.
pero ahora no, solamente el control de la temperatura con un termómetro infrarrojo que debe estar calibrado, porque esa es otra de las observaciones que, por ejemplo, le he hecho la Sunafil a una empresa que estoy asesorando ahora, es que su termómetro no está calibrado. De repente, a veces ya ni miran, ¿no? Esperan que suena el pitito y ya ni miran, pero hay que tener en cuenta que esa medida debe estar registrada en un formato en las empresas, ¿no? Entonces, todo trabajador que entra y se le mide la temperatura a una distancia entre 4 a 15 centímetros de la frente o de las sienes, que es ahí donde se debe medir, no en la cara interna de la muñeca, esos termómetros infrarrojos tienen como una memoria y deben apuntarlo en el registro, ¿no? Pero obviamente en su registro ya tiene el nombre de la persona y ir apuntando a la vez, porque si no se van a perder también, ¿no? Pero de repente estos termómetros que lo han encontrado descalibrados marcaban pues 34, 33, obviamente la persona estaría muerta, ¿no? Entonces, la temperatura normal que puede ser una persona viva, 36,5, ¿no? Ya hasta 37,5, 37,4 se considera, 37,5 ya consideran algunos que están con fiebre. Inclusive, ustedes cuando van al banco, así, tienen esos sensores de temperatura, que hay unas personas que cuando están en el sol, obviamente, pues la temperatura va a aumentar y les piden que esperen algunos minutos para volver a medir la temperatura. En mujeres también que de repente están con el proceso de la ovulación, también aumenta la temperatura, ¿ya? Y no quiere decir que tengan fiebre, no hay que tener todos esos parámetros en cuenta al medir la temperatura. O de repente ha estado la persona caminando, agitada, obviamente va a tener un poco más de temperatura y lo que se recomienda es reposar un momento para que registren de nuevo pues la temperatura, ¿ya? Pero hay algunos trabajadores que yo he tenido en algunas empresas que no quieren, hasta ahora son renuentes a que les coloquen el termómetro infrarrojo en la frente o en la sien, porque dice que les va a causar cáncer al cerebro, repercusiones, alguna enfermedad en la vista, ¿no? Y eso es un fake news, son noticias que no tienen nada de evidencia científica, ya, porque este termómetro infrarrojo no emite una radiación, lo que emite la radiación somos nosotros, y esto solamente lo mide. Entonces, que no hay ningún problema que el termómetro sea colocado a distancia de la frente o de la sien. Otro ítem es que todo trabajador que cumpla con estos criterios de caso sospechoso, que ya les he nombrado quiénes son casos sospechosos, deben estar manejados de acuerdo a una resolución ministerial que es la 193/2020, que es acerca de la prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID en el Perú, ¿no? Hay un protocolo también para poder atender a cualquier caso sospechoso. Esto es el acceso, eso es una foto del acceso a la plataforma SysCovid, que es para llenar o monitorear al personal de salud, al personal del trabajo, perdón, que tiene COVID, ¿no? O que que entra en aislamiento, sea un contacto directo, un caso sospechoso, probable o confirmado. Entonces, lo que hace el médico es solicitar al soporte técnico del MINSA mediante ellos mandan un Excel para nosotros completar nuestros datos, ¿no? Médico ocupacional, el teléfono, el correo, nos piden nuestro número de colegiatura y nos brindan, de acuerdo a la empresa que nosotros estamos solicitando, un usuario contraseña. Ya, a ver, voy a ver si puedo entrar, voy a salirme de acá para que ustedes vean, a ver, voy a ver si puedo entrar a la plataforma Cisco. A ver. Listo, ¿se ve? ¿Se ve que estoy entrando, chicos? ¿Ven? Sí, se ve. Sí se ve, ya, listo. Entonces, yo ingresé con mi número de DNI, bueno, normalmente, y mi contraseña. Entonces, estas son algunas de las empresas que yo estoy brindando asesoría. Por ejemplo, me voy a meter a esta empresa, la primera, ¿no? Pongo acá, selecciono una aplicación, atención COVID-19, continuar, y me va a salir esta imagen donde yo busco al paciente por el número de documento. Por ejemplo,
Si alguien quiere brindarme su número de DNI, yo lo puedo buscar por acá, sale, así no haya tenido COVID. ¿O quieren que me ponga yo? Listo. 32, 98, 51, 19. ¿De nuevo? 32, 98, 51, 19. Ya. A ver, 32, 98, 51, 19. Acá ¿Tiene vamos a COVID? buscar. El señor Talledo, César Talledo. Así es, sí. No lo han registrado. No ha tenido, ¿no? No ha tenido. No ha tenido, ¿o sí? No. Ya, no ha tenido. Yo sí, el año pasado. Sí ha tenido, entonces no lo han registrado. Sí, el año pasado, en agosto me detectaron, pero era asintomático. Ah, por eso, pues esa es la diferencia, cuando a veces atienden o el resultado de la prueba lo saca de algún laboratorio particular, hay algunos que no lo registran, pero esto debe estar registrado. Por ejemplo, les voy a enseñar yo, el mío. Yo no he tenido COVID. Señorita, yo le saqué la prueba, me saqué en una institución del Estado. Miren, y para saber institución del Estado no lo han registrado, ¿eh? Sí, yo tengo mi documento, es del MINSA de Tumbes. Ya, y ahí usted debe reclamar porque no está en la plataforma Cisco. O sea, todos estamos acá, pero hay algunos centros de salud. Yo he tenido más ejemplos con los particulares que no registran. Mire, y ahora usted me dice que del Estado peor, todavía estamos mal. Este, por ejemplo, es mío, ¿ya? Este es mío y yo no he tenido COVID, ¿ya? Pero, por ejemplo, si pongo acá fecha prueba de diagnóstico, prueba serológica, a mí me tomaron una prueba el año pasado, el 15, perdón. Vamos a ver. Ahí me tomaron en julio. A ver, espérame. Acá está. Me tomaron en julio, el 16 de julio del 2020, una prueba rápida, porque todavía ni siquiera hacían la de antígenos en ese momento, ¿ya? Que salí no reactivo. Ahí ya no me volvieron a tomar más y nunca he salido positivo, gracias a Dios, ¿ya? Pero, por ejemplo, si me dan el DNI de alguien positivo y que lo hayan registrado y que haya obtenido el alta de acá del SIS-COVID, les va a salir. A ver, pruebe con 2390. A ver, 2390. 9177. Vamos a ver si están. Ana Belisa Cherres. Sí. A ver, vamos a ver. 2 veces le dio el COVID. A ver. No, solamente está registrada el del 21 de noviembre del 2020 y no reactivo, es una prueba serológica. Y este año también tuvo en el mes de febrero. No están registrando, ya se han dormido algunos laboratorios, como no revisan, pero al comienzo sí. El de salud. Y de salud, peor todavía. De salud creo que no está registrando, es el colmo. El colmo es. Sí, no, ya solamente con ustedes con sus resultados. Pero en el caso de que salen positivos, por ejemplo, de los pacientes que yo hago monitoreo, yo les exijo a los laboratorios o las clínicas que lo suban al sistema Cisco para yo poder hacer el monitoreo. Si no, no voy a poder hacer esta ficha 300 de acá, seguimiento clínico, el azul. Cuando yo entro acá, inclusive yo voy a hacer por días, ¿no? Por ejemplo, hoy día comenzó su aislamiento, entonces yo tengo que poner acá 15 del 11, fecha de seguimiento, tipo de monitoreo, si ha sido por visita domiciliaria, llamada telefónica, si he utilizado equipo para realizar mediciones, sí o no, cómo ha sido el diagnóstico, si de repente ha sido confirmado por laboratorio o por síntomas, un diagnóstico clínico. Anoto también, sí, dígame. Sí hicieron el monitoreo telefónico. Claro, pero el alta, cuando el médico emitió el alta, hay un alta de la plataforma Cisco, es un formato especial. Si tienen esa alta, tiene que estar registrado acá. Por lo visto no está registrado, no tienen esa alta de Cisco. El mío, doctora. A ver, ya, vamos a poner. 435. Ya. 49836. A ver. Carlos Martínez. A ver, vamos a ver. Acá sí hay un montón. A ver. Sí, estuvo reactivo el 7 de junio de este año. Así es. Mira, acá hay 3 pruebas.
¿Y le llenaron, le dieron su alta por acá, por el SISCOVID? Sí, también. A ver, vamos a entrar a su fecha de seguimiento. A ver si es cierto. Sí, ¿ve? Ahí está lleno, ¿ve? Fecha por fecha. 13, 14, 15, ¿no? Todos Sí, los sí, días de hicieron aislamiento. seguimiento, sí. Claro, hicieron seguimiento, ¿no? Ahí el médico tiene que colocar sus síntomas, sus signos por día, si ha tenido algún signo de alarma, de repente dificultad para respirar, la frecuencia respiratoria más de 22 respiraciones por minuto, si su altura menos de 92, si está alterado su conciencia, ¿no? Y clasificar la severidad, ¿no? Si es asintomático, leve, moderado, severo, la evolución. Ya en los últimos días, el último día ya se tiene que colocar favorable para emitir el alta, porque si no, no sale el alta. Se tiene que colocar el último día, egreso de seguimiento, también se pone sí, ¿no? Y ahí me va a botar otro cuadrito donde me dice cuándo inició su aislamiento, se pone la fecha. Inclusive si uno quiere agregar la receta también se pone a guardar y sale, se descarga el alta del Cisco, ¿no? Ahí ven, ¿ves? Ese es un caso de que sí ha estado registrado, ¿ve? Ya he tenido 3. Sí, está registrado, gracias. Hay 3 pruebas registradas. ¿Ya? Entonces, inclusive también hay aparte del seguimiento clínico, también se agregó este acápite de seguimiento mental, donde se le hacen algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, si está afectado emocionalmente por el COVID, si tiene malestar emocional, qué cosas le dan consuelo, cuándo no se siente bien, a quién acude, a quién pide consejo, ayuda, y si el paciente tiene apoyo familiar o soporte emocional, porque ha habido bastante repercusión en la salud mental, ¿no? Se guarda y se genera, entonces. Esa es la forma correcta de llenar, pues, esta plataforma SISCOVID, ¿ya? Entonces, ya vieron ahí. Vamos a regresar. Doctora, una consulta. Sí. El acceso a esa plataforma solamente es para personal de salud, ¿no? De salud, sí. Sí. Exacto. Para personal de salud. Entonces, con eso, antes yo creía que solamente aceptaban a trabajadores de, por ejemplo, esta vez yo he entrado a la empresa Mecalec, por ejemplo, ¿no? Y antes teníamos la convicción de que solamente estaban los trabajadores que estaban en esa empresa. No, pero yo puedo poner el DNI de cualquier persona, como un visto, y sale. O sea, no depende si está laborando en esa empresa o no. Siempre va a salir. Pero el tema acá es que muchas empresas, inclusive empresas del Estado, no lo registran, pues. Entonces no hay una buena información de los registros de pacientes COVID. Solamente los que estamos laborando después en el ámbito ocupacional somos los que más estamos ahí hincando en que las clínicas llenen este formato, ¿no? Esta ficha 100, para nosotros poder llenar ya la ficha 300. Entonces lo que vieron es el pantallazo de ahí, el médico se le da el usuario, la contraseña, yo ingreso y lleno la ficha 300, ¿no? Acá hay que recalcar que según esta también RM972, si aquellos trabajadores que están, por ejemplo, que trabajan en clínicas, hospitales, laboratorios, que son de alto o muy alto riesgo, ustedes ya vieron cuál es la diferencia, ¿no? Si es alto, es que no están expuestos a aerosoles, tienen contacto con personas sospechosos, confirmadas de COVID, ¿no? O es muy alto, donde sí están expuestos a aerosoles, ¿no? Por ejemplo, un emergenciólogo que está en UCI, en los que manejan o manipulan las muestras de COVID, ¿no? Un laboratorio, o los que están en áreas de nebulización. Ellos, el empleador sí tiene que gestionar y tiene que pagarles sus pruebas de descarte, ¿no? Que deben estar registradas en el SISCOVID, ¿ya? En cambio, de repente, si son puestos de mediano o de bajo riesgo, que en la mayoría de empresas que no son del área de salud, ¿no? No son obligatorias que el empleador les pague las pruebas. Antes sí, en la 448 era que sí, pero ahora no. En los factores de riesgo mediano y bajo no son obligatorias y solamente se hacen para aquellos que tengan síntomas, ¿no? O han tenido contacto directo con un caso confirmado. Solo ahí el empleador paga, ¿ya? Entonces, también se estipula que no es necesario hacer una prueba para definir el alta del paciente, que antes se hacía, ¿no? Antes de que el paciente se reincorpore a su centro laboral, le hacían una prueba. Cuando obviamente, si ya ha pasado los 14 días y 4 días de estado asintomático, lo único que va a tener es el anticuerpo de memoria, el IgG, que no se sabe cuánto tiempo va a durar, algunos dicen que hasta 6 meses, ¿ya?
al igual que las vacunas, ¿no? Que nos protegen hasta 6 meses. Entonces, si se identifica un caso sospechoso, ¿no? ¿Hay alguien que tiene su audio prendido? Por favor, si lo apagan. No se escucha bien. Ya. Ahí se escucha. Ya. A ver, sigamos. Si se identifica un caso sospechoso o se toma conocimiento de ser contacto directo de un caso confirmado, entonces se procederá con las siguientes medidas por parte del profesional de la salud. Siempre el caso sospechoso, como le digo, siempre tiene que ser derivado de un establecimiento de salud o llamar al MINSA, al 113 o al Salud, al 107. Entonces, toda persona que tiene tos, dolor de garganta y se le agrega fiebre, diarreas, vómitos, tienen que derivarlo, ¿ya? Siempre evaluar a la persona que es caso sospechoso y evaluar a sus contactos en el centro laboral y también en su domicilio, ¿no? Y eso se tiene que comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción, ¿no? O a su aseguradora. Eso es lo que es la IAFA, ¿no? La Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento de Salud, ¿ya? Siempre también recalcar que se tiene que brindar orientación, ¿no? Ya sea boletines informativos, señaléticas, capacitaciones, ya sea por medio remoto, ¿no? Sobre las medidas de prevención hasta ahora, ¿no? De las medidas de higiene. Ahora últimamente lo que, por ejemplo, yo he brindado son acerca de los beneficios de la vacunación, la dosis de refuerzo, ¿no? Cuánto tiene de inmunidad la vacuna, ¿no? Ahora que ya se están vacunando con la dosis de refuerzo al personal de salud, a los bomberos que he visto, ¿no? Y ahora que se está vacunando ya a los niños, ¿no? De 12 a 17 años, ¿no? Todas esas informaciones el médico ocupacional tiene que verse inmerso y proporcionarlo a sus colaboradores, ¿no? Cintia, ¿me quieres preguntar algo? Cintia Ureta. Un favor, ¿puede pedirle a César Anthony cualquiera, creo que se pedida que desactive su audio porque se está cruzando con el suyo? Ah, ya. ¿Cómo se llama? Cualquiera Carlos. A ver, ya, a ver. Carlos, ya lo pagó. Gracias, Carlos. Ya, ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora se escucha bien? Sí, gracias. Ya, no hay de qué, no hay de qué. Listo, sigamos entonces, chicos. A ver, entonces, de acá. Entonces, el seguimiento, el monitoreo que hace el médico, el ocupacional, el profesional de la salud, a distancia, remotamente, puede ser diario o interdiario. Es decir, esa ficha 300 que vieron del último señor que me brindó que tuvo COVID, lo puedes llenar, no todos los días, puede ser interdiario, inclusive lo pueden llenar al final, ¿eh? Pero sí tienen que tener anotado cuáles han sido los síntomas cada día, ¿no? Para tener una información fidedigna, ¿no? Ahí dice, ¿no? El seguimiento clínico debidamente registrado en la F300 del CISCO y del Ministerio de Salud. Y acá está una foto del pantallazo que ustedes vieron, ¿no? Ya si de repente es una revisión a domicilio, porque hay algunos médicos que van a domicilio a ver a sus pacientes, ya pueden anotar pues la saturación de oxígeno, sus signos vitales, ¿no? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿no? Algunos signos de alarma se puede anotar en este hoja de monitoreo de la ficha 300. ¿Qué hacer ante un caso sospechoso o confirmado de COVID? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, lo que se recomienda es, como dije, el seguimiento clínico, el monitoreo a distancia diario o interdiario, y para casos confirmados, ¿no? O que constituyen contacto directo de un caso confirmado, siempre debe haber los 14 días de aislamiento antes del regreso de trabajo, y recuerden que tienen que estar 4 días asintomáticos, ¿no? Aquí el empleador, a través de su médico ocupacional, va a gestionar la evaluación clínica para completar el aislamiento. Hay algunas personas que de repente necesitan más días, porque yo he tenido pacientes que han sido no tan leves, ¿no? Pero de repente se han desestabilizado y han requerido hospitalización, ¿no? Por 3, 4 días, no han llegado a UCI, ¿no? Entonces se ha alargado su periodo de aislamiento más de 14 días, pasa, ¿no? Entonces, esa alta ya lo emite el médico tratante del paciente, ¿no? En el hospital, ya no el médico ocupacional. Entonces, el médico ocupacional lo que se va a encargar es de recepcionar el alta del médico tratante del hospital donde ha estado, para que
entregarlo a recursos humanos, ¿no? Entonces, ahí como leen en el cuadrito, el empleador procederá con otorgar el descanso médico con la firma del médico tratante o médico a cargo de la vigilancia de salud por el tiempo de aislamiento y o cuarentena para resguardar la salud e integridad del trabajador, así como del resto de la institución. Entonces, si es un trabajador que ha tenido un caso leve de COVID y que ha estado 14 días de aislamiento con 4 días de sintomático, el médico ocupacional fácil lo monitorea diario, interdiario por la ficha 300 y terminados los 14 días se genera la ficha de alta que le da a su empleador, lo envía a recursos humanos. Pero si hay casos en que de repente pasan los 14 días porque ha empeorado su sintomatología, ¿no? O ha dejado algún tipo de secuela que le impide elaborar, se alarga un poco los días, ¿no? En cambio, hay pacientes que sí requieren la hospitalización. Ya, pues normalmente la hospitalización de UCI de pacientes que he tenido llegan pues a 21 días, hasta un mes, ¿no? Entonces, siempre me preguntan cuándo se contagian, ¿no? Normalmente cuando son casos leves, los 14 días es donde uno puede contagiar, pero cuando son casos de internamiento que están en UCI, puede durar un mes el periodo de contagio, ¿ya? Eso siempre hay una pregunta de ese tema. Entonces ahí obviamente pues se tiene que generar un certificado de incapacidad temporal, el SIC, como se conoce, para que se pueda ser entregado al área de recursos humanos de su centro laboral, ¿no? Y hagan su reembolso respectivo, ¿no? Que ha pasado los 21 días de descanso médico. Otro lineamiento es el lineamiento 3, que tiene que ver con la... ¿Sí? Dígame. Sí, doctora, una consulta. Escucho. En la ficha sintomatológica, ¿cada qué tiempo debe llenarse? Antes del regreso o reincorporación. Mira, hay algunas empresas que lo pueden llenar diario, porque no es necesario que sea escrito, ¿ah? Puede ser así virtual nomás, porque tú no sabes cuándo de repente la persona, como a veces no están bien sensibilizadas y por no dejar de trabajar, no dicen sus síntomas, de repente solamente tiene congestión nasal y dicen, no, doctora, porque me bañé anoche y eso siempre me ha pasado, ¿eh? Y era COVID, estaba comenzando, ¿no? O estaba incubando, no se sabe, ¿no? De repente en su casa también han tenido un caso de COVID en familia y no dicen y van a trabajar. Entonces, yo siempre recomiendo que la ficha de síntomas, al menos en mi caso, en donde yo estoy tratando en diferentes empresas brindando asesoría, yo les digo que diariamente, de manera aunque sea digital, o si tienen papel, como es un checklist nada más para marcar, y me avisen. Si hay, a menos que estén bien sensibilizados, que no se me ha presentado, bien sensibilizados, y le digan a su empleador o a su jefe directo, tengo tos, dolor de garganta, y se lo comunican al médico ocupacional. Si la empresa es así, los tienen así a sus trabajadores, ya, la ficha de sintomatología lo pueden hacer cada 14 días. Pero si no, yo siempre les recomiendo, ahí en la 972 dice que puede ser esta ficha llenada de manera escrita o de manera virtual, ¿no? De manera virtual, pero no especifica con qué periodicidad lo tienes que hacer, solamente dice ante el regreso o reincorporación del trabajador. O sea, cuando una persona que ha estado en casa viene a reiniciar su actividad laboral, o una persona que ha estado con COVID viene a reincorporarse al centro de trabajo, más no dice que se hace diario. Pero como te digo, pues hay ejemplos que no sabemos cómo una persona tiene síntomas, ¿no? Hay muchos casos en que me dicen que doctora, me he tomado una bebida helada anoche que es la que me ha abundado, y no, yo creo que es una gripe, pero más, todavía me dan el diagnóstico. Y ya le digo, ¿y qué síntomas tienes? Bla, bla, bla. Ustedes saben que el COVID es como una gripe, pues. Sí, es el primo del virus de la gripe. Entonces, nosotros tenemos que, al menos yo, siempre les digo, llenen, aunque sea diario, así un checklist breve nada más, virtualmente el encargado de la empresa. Si ves que alguno de ellos ha marcado que sí, al toque me tienen que llamar para yo llamar a ese trabajador, ¿no? Y ponerlo en aislamiento. Si el caso de que yo dudara de que por la clínica no es, yo los observo 3 días. Los observo 3 días. Si veo que ya de repente su saturación o está aumentando los síntomas, ya el paciente ya tiene que estar
llamando al MISA o ir a un centro, a un centro médico, porque como yo los monitoreo virtualmente, y hay muchas personas que a veces no son precisos en dar sus síntomas, no tienen pulsioxímetro en casa o de repente no tienen termómetro, entonces no me dan una evidencia clínica buena, pues, ¿no? Fidedigna. Ahí sí los mando a un centro médico antes de los 3 días, ¿no? Para saber qué es. He tenido casos, como les digo, de pacientes que han sido contacto directo en una empresa, contacto directo en un caso positivo por una prueba de antígenos, y el dueño al día siguiente, porque ya habían tenido contacto días previos con positivo, hizo una prueba, pero una prueba de antígenos. Entonces, recuerden que una prueba de antígenos se hace solamente cuando tiene síntomas. Ya, este contacto directo tenía un poco solamente de dolor de garganta, algo que dijo, no, doctora, yo tomé algo helado. La prueba de antígenos salió negativo, ¿ya? Entonces, yo, por los síntomas que tenía, porque ya le había aumentado la congestión nasal, el dolor de cuerpo, no, mantente en casa en observación. Y se fue prolongando ya más de 3 días, 4 días, y yo le dije, esa prueba de antígenos puede ser un falso negativo. La empresa, a veces por no gastar, no toma la prueba molecular, pues, que es la que tiene mayor sensibilidad. De frente tomó un antígeno y a pesar de tener síntomas salió negativo. El paciente saturó un día en 93, estaba bajando, un paciente vulnerable con obesidad grado 2. Y por tomografía, porque el seguro no le quería hacer otra prueba, también el seguro fue el que le hizo la prueba de antígenos que salió negativa, le tomaron una tomografía y por la tomografía le hicieron el diagnóstico de COVID. Y el paciente se quedó hospitalizado como 5 días. Felizmente no empeoró, y eso que era un paciente de riesgo, porque era obeso, asmático por antecedente, ¿ya? Y felizmente no empeoraron los síntomas. Solamente se quedó 4 o 5 días y salió. Entonces, esa empresa, por ejemplo, no hizo caso y no llenaba ficha de síntomas, no hacía ficha de síntomas, solamente hizo ficha de síntomas al inicio de la pandemia, esto es, ¿ya? O cuando de repente se reincorporó el señor que había dado positivo al COVID, ¿ya? Pero miren cuán importante es hacerlo por lo menos diario, aunque sea virtual, porque como les digo, es un checklist nada más para marcar, ponen su nombre y un checklist. Y la persona encargada que vea todas las hojas, así tiene que ser, tiene que ver, si el que ve que ha marcado que sí, tiene que brindarle el número del teléfono al médico ocupacional para que se ponga en contacto y descartar. Así han habido múltiples casos, y hay inclusive empresas que por no cumplir este requerimiento se han contagiado más del 50% de la empresa productiva, y eso es una pérdida, pues, ¿no? Para la empresa. ¿Ya? Yo lo recomiendo diario, virtual. Espero haber aclarado la duda. Sigamos entonces con el lineamiento 3, que es el lavado y desinfección de manos obligatorio. Acá el empleador tiene que asegurar la cantidad y los puntos de lavado de manos, ¿no? Y del alcohol en gel, ¿no? Siempre debe haber un punto de lavado o dispensador de gel en el ingreso del centro de trabajo. Hay algunos centros de trabajo que se han tenido que modificar su estructura y instalar un baño, ¿no? Que tenga todos los servicios, papel toalla, agua potable, jabón líquido, ¿no? Para que se haga una correcta desinfección del personal, ¿no? Siempre en la parte superior de cada lavado debe haber un boletín, como ven en la imagen derecha, de las instrucciones de cómo debe ser un lavado adecuado. Por siempre le digo, es un lavado de cirujano. Cuando vamos a entrar a sala es un lavado, pero bien estricto, ¿ya? Para desinfectar bien las manos. Aparte de esta instrucción de lavado de manos, también hay instrucción para la colocación de alcohol en gel. Entonces, en este lineamiento nos dice que se debe implementar señalética, ¿no? Sobre cómo se debe lavar correctamente las manos o la desinfección con alcohol en gel. El principal punto de lavado que debe estar localizado en el ingreso del centro de trabajo, de lavado de manos o dispensador de alcohol en gel, ¿ya? Y establecer la cantidad y puntos de lavado de manos y de alcohol en gel en cada empresa, ¿no? De acuerdo a los ambientes que tengan. Lineamiento 4. El lineamiento 4
tiene que ver con la sensibilización de la prevención del contagio en el trabajo. Entonces, aquí son las capacitaciones, ¿no? Las capacitaciones en Zoom, o tiene que haber un medio para que el trabajador resuelva sus inquietudes, ¿no? Si quiere, yo trabajo o brindo asesoría a diferentes empresas de manera remota. Yo he creado, por ejemplo, grupos, si son empresas pequeñas, yo creo grupos de WhatsApp donde están todos los trabajadores y por ahí me preguntan o resuelven sus inquietudes. Si son empresas grandes, ya el empleador le brinda mi número telefónico para que el trabajador pueda contactarse conmigo y resolver alguna duda, ¿ya? Entonces, eso es una de la forma de sensibilización que debe brindar el personal de salud, ¿ya? Otra es las capacitaciones, principalmente de las medidas de prevención. Insistir en el distanciamiento, yo siempre digo, de 2 metros, el uso de la doble mascarilla, de la careta facial, ¿no? Sensibilizar en reportar tempranamente, este es el ítem, siempre deben reportar temprano. Hay algunos que tienen síntomas hace 5 días y no dicen, no le dicen a su jefe directo, y menos pues al médico ocupacional, ¿no? Sí, siempre, en eso ha habido fallas también, siempre, a veces la persona cree que no, que es una simple gripe y era COVID, ya imagínense a cuántos ha estado contagiando en su centro laboral, ¿ya? Entonces, la importancia de reportar tempranamente a cualquier síntoma y el reporte de casos intradomiciliarios. A veces también tienen familiares con COVID y no avisan, ¿no? Y ellos ya vienen a hacer contactos directos y tienen que traer a un aislamiento de 14 días, así no tengan una prueba confirmatoria, ¿ya? Facilitar los medios para responder las inquietudes, ya le dije, por ejemplo, en mi caso yo los hago por WhatsApp o por correo corporativo, correo electrónico. Educar permanentemente, siempre, todas las semanas, en mi caso también mando boletines informativos los fines de semana, a aquellos que les hago solamente asesoría COVID, o a las empresas que les hago asesoría en SCT también se le da todo lo que son. Ahora actualmente estoy hablando acerca de los refuerzos de la vacuna, por ejemplo, ¿no? Y educar sobre la importancia de prevenir, ¿no? Las formas de estigmatización, de discriminación, ¿no? Hay muchas veces que de repente algunas personas que saben que otra persona ha tenido COVID, ya como que la ven con cierto recelo, porque piensas que le va a contagiar y no es así, pues, ¿no? Entonces hay que prevenir estas formas de discriminación y estigmatización. Entonces, en este lineamiento, que el profesional de salud asegura actividades de sensibilización para fomentar ambientes de trabajo saludables, ¿no? Orientación sobre el COVID, uso permanente de la mascarilla, ya sea quirúrgica o de la mascarilla o la KN95, respirador KN95, la mascarilla comunitaria que le da el empleador, facilita medios para responder inquietudes, desarrolla estrategias para prevenir la discriminación y sensibiliza la importancia de reportar tempranamente los síntomas. Es ahí donde uno tiene que tener bastante cuidado, ¿no? Porque siempre hay personas que no avisan. Lineamiento 5. El lineamiento 5 es acerca de las medidas preventivas de la aplicación colectiva. Entonces acá se habla de la manera adecuada de cómo se debe utilizar una mascarilla o un respirador, ¿no? Tapando la nariz, tapando la boca, que es de carácter obligatorio, ¿no? Que los ambientes de trabajo deben estar adecuadamente ventilados, puertas, ventanas abiertas. Este virus no le gusta, pues, donde hay luz, ¿ya? Le gusta la oscuridad, donde está cerrado, ahí más pulula, ¿no? Y hay más contagio. Debe haber renovación cíclica de volumen de aire, el distanciamiento físico, que debe ser de 1,5 metros a 2 metros, siempre digo yo, ¿no? Además del uso de la mascarilla, del KN95, de la mascarilla comunitaria, ¿no? Según corresponde. Las reuniones de trabajo también, o capacitación, que preferentemente deben ser de manera virtual, ¿no? Y si no se puede, si lo van a hacer presencial, utilizando siempre las medidas de protección, ¿no? Y en un ambiente ventilado también, ¿no? No por mucho tiempo, con el distanciamiento que se requiere. Siempre la SUNAFIL también está fiscalizando de cómo hacen la recolección de sus EPPs que ya no están usando, ¿no? Donde hacen su acopio de sus equipos de protección personal. ¿Ya? Siempre deben tener un recipiente, un basurero o un lugar de acopio donde de repente algún trabajador
quiera botar la mascarilla que se malogró, ¿no? Que va a hacer un cambio de mascarilla, y el personal de limpieza tiene que recolectar esa bolsa, hacerle doble nudo y echarle alcohol en gel para ponerlo en un punto estratégico donde lo puedan recoger posteriormente, ¿no? Se habla también que en el caso de los comedores debe haber un distanciamiento mínimo de 2 metros, hacer turnos, ¿no? Para el personal, para que no haya mucha gente, ¿no? Eso es lo principal, porque ahí he visto casos donde por ahí se han contagiado, ¿no? Porque de repente se quedan mucho tiempo, como están sin mascarilla y están conversando algunos, ahí es donde ha habido contagios. En el caso de campamentos o albergues en las minas, también el distanciamiento en las camas también no debe ser menor a 2 metros, ¿ya? Protección de los trabajadores, de repente recepcionistas o puestos que tengan atención del cliente con barreras físicas, ¿no? Ahí que los utilizan las mamparas, ¿no? Esos son considerados de los de bajo riesgo, como les había dicho, ¿no? Aquellos que trabajan detrás de unos mostradores, ¿no? Pero igual tienen que utilizar su mascarilla, ¿no? Evitar las aglomeraciones al ingreso o salida del centro de trabajo. Los marcadores también de asistencia personal deben ser de aproximación. En caso de las gestantes, no se debe postergar el descanso pre y postnatal, ¿no? Y las que dan lactancia materna, de preferencia con las gestantes, realizar trabajo remoto. En caso no se pudiera realizar el trabajo remoto, hacen el trabajo presencial en un lugar apartado, ¿no? Donde no haya contacto con público. Eso es lo que se recomienda. El lineamiento 6 es acerca de medidas de protección personal, ¿no? Acá tiene que ver mucho con el nivel de riesgo del puesto de trabajo, ¿no? Los estándares de protección respiratoria. Por ejemplo, como dice acá, ¿no? Los de mediano riesgo deben cumplir con el mínimo estándar de mascarillas quirúrgicas, las descartables, ¿no? Siempre la parte celeste es la que tiene que estar por fuera, ¿no? O de lo contrario, la combinación que pueden utilizar la mascarilla comunitaria, que son las de tela, que deben ceñirse a los estándares de la resolución ministerial 135-2020, que ahí me dicen cómo debe ser, qué gramaje debe tener la mascarilla comunitaria, cómo debe ser hecha, ¿no? Porque hay algunas que los venden delgaditos y eso no ayuda a nada, no protege de nada, ¿no? Entonces, los de menor riesgo pueden utilizar o bien la quirúrgica o bien pueden utilizar su mascarilla comunitaria con su protector facial. Los de bajo riesgo deben utilizar las mascarillas comunitarias como mínimo estándar, pero hay empresas que te pueden dar una KN95, un respirador, o pueden dar una quirúrgica, está bien, correcto, esto es lo que sugiere la 972, ¿no? Entonces, normalmente algunas empresas dan, pues, ¿no? Dice acá que cuando dan la mascarilla comunitaria, dice brindarle al menos 3 unidades para poder cambiarlas y lavarlas diariamente. Obviamente, sí, la mascarilla comunitaria es una al día y luego a lavar, ¿no? Y tiene que ser rotativa. Hay algunos que utilizan de repente la KN95 y encima la mascarilla comunitaria o encima la mascarilla quirúrgica. Siempre tener en cuenta que la mascarilla de mayor protección es la que se utiliza primero. ¿Ya? Por ejemplo, si me pongo un respirador KN95, está bien, y encima me pongo una mascarilla comunitaria de tela o una mascarilla quirúrgica. Y si le quiero dar su plus con la careta facial, está bien, ¿no? Que todos si salen a las calles o van en micros, sí, con la careta facial sí se recomienda. Ahora, cuando ya a casa, siempre también recordarles que uno al sacarse toda la ropa, siempre lo último que uno se debe sacar es el protector, las mascarillas, para no inhalar, ¿ya? Entonces, si de repente tienen batas o no, todo siempre sacarse primero y al final se saca la mascarilla, ¿ya? Entonces, en este lineamiento son dedicados a lo que es acciones dirigidas a reducir el riesgo de transmisión en el ambiente laboral. Entonces, recordarles los ambientes que tienen que estar bien ventilados, ventanas, puertas abiertas, el distanciamiento físico mínimo de 1,5 metros a 2 metros si se puede, las reuniones, las capacitaciones por medios de Zoom, virtuales, si no se puede y tienen que ser presencial, respetando todas las medidas de prevención y con el tiempo mínimo. Implementar, si es en un área de atención al cliente, siempre las barreras físicas, ¿no? Las mamparas para atención al público, lo que han visto pues en los bancos, ¿no? De repente en unos cajeros también, ¿no? En los comedores, albergues de campamentos, siempre la distancia entre las camas o las mesas es de 2 metros.
establecer estrategias para evitar las aglomeraciones, siempre el ingreso y la salida del personal, ¿no? De repente establecer ciertos horarios y esto se tiene que estar estipulado en el plan, ¿no? El primer grupo de gente sale a tal hora, ingresa a tal hora, así para que no se aglomeren, ¿no? Siempre promover el trabajo remoto en las gestantes o en las personas que están con lactancia. Lactancia se considera un periodo de 1 año según la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? Ellos también, de preferencia, el trabajo remoto y si no se puede en presencial, en lugares donde no haya afluencia de público. Y lo más importante, establecer puntos de acopio para el descarte de las mascarillas y otros EPPs, ¿no? Siempre yo les digo que el personal de limpieza tiene que, al final del día, recolectar esa bolsa de basura negra, hacerle doble nudo y rociarle alcohol en gel para ponerlo en el punto de acopio donde sea recogido, ¿no? El empleador también va a garantizar la disponibilidad de los EPPs, ¿no? Y incentiva su uso correcto y obligatorio, ¿no? Prioriza, como dice, el uso de respiradores en trabajadores de salud, de ahí saben que utilizan la KN95, ¿no? Los que están de alto, muy alto riesgo de exposición, ¿no? En cambio, en los de bajo riesgo mínimo pueden usar una comunitaria, o si es de mediano riesgo, una quirúrgica, o pueden usar una comunitaria más la careta facial, como les había dicho, ¿no? O las combinaciones que les he dicho yo anteriormente, ¿no? Depende también del trabajador, ¿no? Como dice ahí, implementar el uso de mascarillas quirúrgicas o de la combinación de la mascarilla de tela más protector facial si es necesario, ¿no? En caso de mediana exposición. Establecer medidas de protección personal tomando en cuenta el riesgo de exposición en los puestos de trabajo, ¿ya? Incentivar el uso de mascarillas comunitarias como estándar mínimo en los de bajo riesgo de exposición que ya les había mencionado. El lineamiento 7 y el último lineamiento tiene que ver con la vigilancia del trabajador en el contexto del COVID, ¿no? Entonces, acá es muy importante que el trabajador de salud, el profesional de salud, ante el riesgo de la exposición del SARS-CoV-2 debe realizar permanentemente la vigilancia durante el tiempo que establezca el MINSA, ¿no? Entonces, controlando con las fichas de registro de temperatura, al momento solamente de ingresar, ¿no? Los trabajadores a su ambiente laboral. Si no está el profesional de salud, debe haber una persona, normalmente en las empresas algunos de vigilantes, se le debe capacitar antes, ¿no? A qué distancia debe tomar la temperatura, en la frente, o en la región de la 100, a una distancia entre 4 y 15 centímetros, y se debe registrar en una hoja donde están los nombres de cada trabajador, diariamente, ¿ya? También el empleador, a través del profesional de salud, es responsable que se haya el seguimiento del trabajador. Y aquel trabajador que tenga temperatura mayor a 37,5, se le tiene que avisar al médico ocupacional para que sea evaluado. ¿Ya? Eso es lo principal, para que sea evaluado. Acá también la importancia de la vigilancia, no solamente del COVID, sino la vigilancia de los riesgos ergonómicos, debido a que los trabajadores últimamente que han estado en remoto, a veces trabajan más horas, ¿no? Hay jornadas de trabajo mucho más prolongadas, posturas prolongadas, movimientos repetitivos, y en el plano de salud mental también todo el mundo se ha visto afectado, ¿no? De repente porque algunos han sido despedidos, ¿no? Las condiciones de empleo de repente han sido más marcadas, más pesadas, ¿no? Hay más carga de trabajo, hay doble presencia, que quiere decir que el jugador está en su ambiente laboral de repente de manera presencial, pero está pensando en su familiar que está con COVID en casa, está en Pilla Panamericana, está en 2 ambientes a la vez, ¿no? Entonces, en el plan se debe estipular todas las medidas preventivas que uno va a hacer en el aspecto ergonómico, por ejemplo, darles capacitaciones acerca de pausas activas, de cómo sentarse correctamente frente a una pantalla de visualización de datos, de cómo hacer ejercicios para evitar alguna lesión musculoesquelética en el caso de operarios, de qué ejercicios hacer de repente a un personal que esté en oficina administrativo, para evitar fatiga postural o para evitar fatiga visual, que también se da a aquellos que trabajan más de 4 horas diarias frente a una computadora, ¿no? Y también se debe especificar qué medidas yo voy a tomar para el aspecto de la salud mental, ¿no? De repente tener el apoyo de una psicóloga o tener líneas, hay líneas gratuitas de apoyo psicológico que estudiantes de los últimos años de universidades de psicología están brindando a la población, y sí, en mi caso yo los plasmo, hay uno
Psicólogos Contigo, la Municipalidad de Lima también brinda ayudas de apoyo psicológico, y sí se da, porque yo he llamado y he tenido trabajadores que han llamado y les han brindado sesiones, ¿no? Dependiendo del grado de su depresión o de su ansiedad, porque hay algunos que entran en ansiedad, en depresión, eh, brindan apoyo psicológico, y también MINSA, la línea 103 en la opción 5, si no me equivoco, también brinda asesoría, apoyo mental a la población. Y entonces todo eso se debe plasmar, debe estar estipulado en el plan de vigilancia, control y prevención del COVID, ¿ya? Eso es lo más importante, opción 5, ahí está. Entonces, acá el empleador debe garantizar la salud de los trabajadores de una manera permanente, ¿no? Como se dice, gestiona la atención de todo trabajador con temperatura mayor a 37,5 o que tenga algún síntoma respiratorio, ¿saben? Si hay tos o dolor de garganta o algún síntoma de dolor de cabeza, congestión nasal, si hay diarrea, de repente, doctora, he perdido el gusto, ya tienen que estar comunicando al médico ocupacional, ¿ya? Siempre también tener en cuenta de los riesgos ergonómicos, de los riesgos psicosociales que se dan al trabajador y darle las medidas preventivas, más en esta época de pandemia, ¿no? Como dice ahí, implementar un plan de salud mental dentro del centro de trabajo con los aportes o con las ayudas de los profesionales que les mencioné. Hay a veces empresas que sí tienen un poco más de presupuesto y contratan psicólogos, ¿no? Algunos van de manera presencial o de manera virtual, pueden hacer sesiones con los trabajadores, ¿no? Les programan ahí sus sesiones para brindarles un poco de ayuda o sustento, soporte, ¿no? Y otro es notificar de manera inmediata los resultados de tamizaje. Hay algunas empresas que realizan cada 15 días, depende de su presupuesto también, cada 15 días realizan pruebas moleculares, o de repente cada mes, ¿no? De repente hay empresas que trabajan como contratistas en minas y las minas le piden, cuando van a ir o van a subir, les piden que tienen que tener una prueba de COVID. Hay una mina que me he pedido de no más de mes y medio de antigüedad. Algunos varían, que no más de 72 horas de antigüedad, depende del centro laboral que te esté pidiendo, ¿no? Eso es lo más importante. Consideraciones para el regreso o reincorporación del trabajo, dice. El regreso al trabajo orientado a los trabajadores que estuvieron en cuarentena social y que no presentaron síntomas de COVID ni son actualmente casos sospechosos ni confirmados. En estos casos, el regreso es automático, ¿no? Tiene que llenar... A ver, ¿tiene su audio prendido, por favor? ¿Tiene su audio prendido? Víctor, ya, gracias. Víctor Hugo, creo. Sí, disculpe. Ya, listo, gracias. Ya, en estos casos de las personas que han estado en cuarentena y no han tenido COVID o no han tenido contacto con nadie sospechoso, probable o confirmado, el regreso es automático y siempre tienen que llenar su ficha de sintomatología, como les dije. ¿Ya? Otro. Para la reincorporación al trabajo son aquellas personas que sí ya han tenido COVID. Entonces, esto acá, como dice, es para los trabajadores que ya tienen su alta del SIS-COVID, su alta epidemiológica, ¿no? Emitido por el MINSA, por su aseguradora de salud, por su EPS, por su médico tratante o el médico ocupacional, por la ficha 300, ¿no? Como dice, en el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico probable del COVID, el alta también se va a dar 14 días después de la prueba confirmatoria, ¿ya? Porque hay muchas veces que han sido contactos y no tienen síntomas. Le toman la prueba, si salió positivo, 14 días de aislamiento. En el caso de pacientes con diagnóstico sí ya confirmado de COVID, que presenten síntomas, también el alta, si son leves, se dará 14 días después del inicio de síntomas, ¿ya? Ahí se tiene que tomar, como les había mencionado, que se puede extender en caso de que aparezcan más síntomas y tienen que ser hospitalizados, ¿no? Y ahí el alta lo da el médico tratante del hospital o de la clínica donde esté hospitalizado. En el caso de pacientes sintomáticos sin prueba confirmatoria, el alta se dará también 14 días después del inicio del síntoma. Tener en cuenta que el médico acá, lo que predomina no es la prueba, ¿ya? Lo que predomina es la clínica. Entonces el médico va a decidir, ¿ya? En el caso de pacientes moderados o graves, los que están hospitalizados con diagnóstico confirmado de COVID, ya, como les dije, el médico tratante, el médico internista, el emergenciólogo, va a emitir el alta y la reincorporación se realiza con la evaluación del médico ocupacional, ¿no?
Siempre hay que hacerle si de repente dura más de 21 días, un informe de reincorporación laboral. Hay que hacer un informe de recuperación laboral para ver cómo está entrando el trabajador. Hay otro ítem que es la revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo crítico. Como les había mencionado, esos trabajadores que de repente utilizan maquinarias de riesgo, que hacen actividades de alto riesgo, que están en espacios que realizan trabajos en caliente, se deben hacer capacitaciones de refuerzo, ¿no? Si han estado un tiempo sin laborar, ¿no? Para hacerlos recordar, reforzar su forma de trabajo. Esta es una lista de los trabajadores que son vulnerables según la fe de ratas de la RM72, que se considera a toda persona vulnerable, todo mayor de 65 años, a los que tengan hipertensión arterial no controlada o refractaria, a los que tengan alguna enfermedad cardiovascular grave, una arritmia, algún problema cardíaco, cáncer, diabetes mellitus, la obesidad mórbida, con índice de masa corporal, eso es IMC, de 40 más, ¿ya? A los que tengan asma moderado o grave, a los que tengan alguna enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, o alguna enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Acá son considerados también los gestantes y los lactantes, ¿ya? Estos lo encuentran en el fe de ratas de la resolución ministerial 972. Antes esto fue todo un tema, porque la primera vez que salió la resolución del plan COVID, al inicio de pandemia, se consideraba edad mayor a 60, solo hipertensión arterial, obesidad grado 1, donde casi toda la empresa entraba todo el personal en cuarentena y no convenía pues el empleador, porque nadie trabajaba o todos se iban a remoto. Entonces por eso ha ido variando y se considera solamente los que son obesos mórbidos. Pero sí, ustedes saben, los reportes médicos, las personas que han tenido ha habido mayor número de decesos son el personal que tengan inclusive obesidad de grado 1, que tengan índice de masa corporal de 30 más. Esto es obesidad mórbida, ¿ya? Estas son las responsabilidades que debo plasmar también en mi plan, que es lo que va a hacer el gerente general, por ejemplo, asumir la responsabilidad sobre la elaboración del plan COVID, todo lo que son actividades de vigilancia, prevención y control, dar todos los recursos necesarios para este plan, ¿no? Y hacer cumplir la política, ¿no? Los lineamientos de este plan COVID. Lo que tiene que hacer el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Puede ser elaborar el plan conjuntamente con el médico ocupacional, ¿no? Implementar también todas las actividades, prevenir y controlar la salud de los trabajadores. Una vez que está hecho este plan COVID debe ser informado a todos los trabajadores. Todos los trabajadores o bien le hacen una capacitación o bien también se les entrega este plan COVID para que ellos tengan conocimiento, ¿no? Lo principal es que les hagan la capacitación. Siempre cuando yo al comienzo les hacía capacitación del plan COVID, inclusive cuando hay actualización del plan COVID o se cambia algo, también se les hace una charla, ¿ya? Otro es el profesional de salud, también qué es lo que tiene que hacer, ¿no? La vigilancia, el monitoreo de los trabajadores en exposición a COVID, evaluar el desempeño del plan de vigilancia, ¿no? Realizar las evaluaciones médicas diarias a los personal como factor de riesgo y cuáles son las obligaciones de los trabajadores, ¿no? Que es cumplir los lineamientos, ¿no? Reportar tempranamente si tiene alguna sintomatología COVID, ¿no? A su jefe directo, comunicarse con el personal de salud, ¿no? Todo eso se tiene que anotar en el plan COVID. Ya finalizando, se hace un cuadro donde se anota el presupuesto de los insumos que va a utilizar la empresa. Normalmente algunos lo hacen, como les decía, en un periodo de 6 meses, lo que van a usar, o de 1 año, ¿no? Y ponen el presupuesto total, ¿no? Este es un resumen, ¿no? Productos de limpieza y desinfección, los EPPs o las pruebas serológicas o las pruebas de antígenos o pruebas molecular que se planean hacer durante el año. Este es el documento de aprobación que tiene que dar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es una vez que se le envíe el plan, en 48 horas tienen para aprobar este plan a través de un acta, ¿no? Donde ahí se anota, pues, ¿no? Lo que han agendado, qué se ha desarrollado en la reunión, a qué acuerdos llegaron y quiénes son las personas que han participado de la aprobación del acta.
Estos son los anexos que están incluidos en la RM72, ¿no? De acuerdo a la cantidad de trabajadores, si es una empresa el tipo 1, que no está incluido en actividades de alto riesgo, también de trabajadores, ¿quién tiene que participar ahí? Solamente el empleador. Si es una empresa que está incluida en actividades de riesgo, tiene que haber mínimo una licenciada en enfermería. Si es tipo 3, de 21 a 100 trabajadores, también el empleador, licenciado en enfermería. Si ya es tipo 4 o 5, más de 100 trabajadores, 101 a 500 o más de 500, ya contar con la presencia de un médico ocupacional. Como dice ahí, para el caso de los centros de trabajo tipo 3, 4 y 5, se consideran todas las actividades económicas incluidas o no incluidas en el Decreto Supremo 00398. O sea, los que no son de alto riesgo, ¿no? Los que no son de alto riesgo o los que son de alto riesgo se incluyen en estas 3, 4 y 5. Esto es el anexo 3 de los EPPs también de acuerdo al riesgo, ¿no? Si es riesgo bajo, mínimo una mascarilla comunitaria. Si es un riesgo mediano de exposición, una mascarilla comunitaria o mascarilla quirúrgica más la careta facial. Ya si es riesgo alto, me piden respirador, careta, gafas, guantes, traje, y si es riesgo muy alto, respirador también, careta, gafas, guantes, traje y botas de protección, son los que están expuestos a los aerosoles. Bien, las empresas, como les dije, ¿no? Lo que predomina es bajo o mediano. Bajo, la mascarilla comunitaria mínimo, pueden utilizar otra, puede ser quirúrgica o KN95. Si es mediano, mínimo también la mascarilla comunitaria o la mascarilla quirúrgica más la careta. Este es el anexo 4, que es un checklist para ver si se cumple o no con los lineamientos del plan COVID, que se debe presentar también en la elaboración del plan, ¿no? Esta es la estructura del plan, donde ya había nombrado al comienzo de la capacitación, la nómina del profesional de seguridad, qué datos deben ir, ¿no? Y esto es para empresas que no desarrollan actividades de riesgo con hasta 5 trabajadores. Solo no presentan todo este plan que se ha elaborado, que se ha explicado, solo presentan este checklist, que es el anexo 6, donde se les hace algunas preguntas de cumplimiento, ¿no? De medidas de higiene, de sensibilización, de medidas preventivas, de la vigilancia de la salud del trabajador, si están cumpliendo o no, ¿no? Y si tienen algún detalle por mejorar, se coloca ahí, ¿no? Solamente esto se coloca. Entonces, para terminar la charla con esta frase que dice: en días de permanente cambio, el mañana pertenece a los que siguen aprendiendo, y aquel que ya aprendió está preparado para un mundo que ya no existe. Listo, chicos, si hay alguna pregunta, alguna duda que me quieran hacer. Buenas noches, les saluda Nuri Gutiérrez, compañero, buenas noches. Mi consulta es, ¿el plan COVID también lo podríamos incluir en lo que es el reglamento interno? Obviamente reforzando en cada una de nuestras charlas, ¿no? Y capacitar al personal. Claro, el reglamento interno, ajá, claro. Claro que sí. Entonces sí es factible hacer eso, ¿no? Sí, claro, porque el RIS también tiene que ser actualizado. A la vez también comprometiéndolos a ellos de que, o sea, les estamos dando ese tipo de charlas y exigirles también el cumplimiento. Exacto, sí, claro. Y eso a Sí, cada bien, trabajador, ¿no?, que va ingresando, se le da esa orientación y se le entrega su RIS, ¿no? Con una evidencia de que se le ha entregado. Sí, claro, está bien. Ya, muchas gracias. A usted. Doctora, buenas noches. Una consulta. Buenas noches, sí. Escucho. Una consulta. ¿Cómo se debería actuar o cuáles podrían ser los procedimientos con las personas que no se quieren vacunar? Ya que en el último decreto supremo, el 168, si no me equivoco, obliga a partir del 15 de diciembre a que todas las empresas que tengan más de 10 trabajadores y quieran trabajar en forma presencial, pues van a tener que estar todos vacunados. Y sabemos que hay personas que no piensan que tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo y no vacunarse. Sí, en realidad esto ha salido hace 2 días más, creo. El sí, 13. Yo estaba justo, sí, ¿no? Ajá. Sí, el 13. Entonces, sí, pues, ¿no? Ahí dice, pues, que a partir del 15 de diciembre, o sea, de hoy, toda empresa con más de 10 trabajadores solo podrá operar de manera presencial si todos sus trabajadores acreditan su dosis completa de vacunación. Así es. Sí, pues mire, yo creo que esto ya ha generado un montón de discrepancias, ¿no? Y esto va a ir cambiando,
de ley, porque hay gente que no quiere vacunarse, pues, y el empleador no va a tener la chance de despedirlo, pues, porque no es la manera. Entonces, yo creo que en estos días va a haber algunos cambios más, pero por el momento en lo que yo como médico ocupacional, en este caso ya hace más de un mes o 2 meses, yo lo que estoy pidiendo es mandando una encuesta de Google Forms acerca de vacunaciones para que los trabajadores me llenen si se han vacunado o no, los que quieren llenar, obviamente. Algunos, los que no se han vacunado, me ponen no, porque hay algunos que me ponen fecha de la primera y la segunda dosis. Y con eso yo tengo un registro, una data que lo comparo con la lista actualizada de trabajadores de cierta empresa para ver si todos o no se han vacunado. Hay empresas pues que son operativas y que están en presencial, que están desesperadas. Por ejemplo, hoy día me contactó una empresa del norte, de Chiclayo, y tiene personal operativo y no me han contestado, por ejemplo, no todos me han contestado a esa encuesta ahorita que yo he mandado hace meses, ¿ah? Pero como ya saben que este decreto dice que solo podrá operar de manera presencial si todos, todos sus trabajadores, pero es injusto, pues, ¿no? Bueno, aquí ya están obligando, ya es obligándose. Yo creo que estos días va a haber algo, debe haber algún cambio, algo van a decir, porque como recién ha salido, va a haber, ya, porque ya se están originando discrepancias entre nosotros, nuestros colegas también, ya nosotros mismos decimos, ¿no? Ya va a salir algo van a cambiar, así como han cambiado las resoluciones, algo va a cambiar. Así que hay que esperar nomás. Hay que esperar lo que nos dicen. A ver qué dicen. Sí. Okay, muchas gracias. Sí. No, ustedes. Listo. ¿Alguna duda más, chicos? No se olviden que estas diapositivas yo se las paso para que se la envíen a ustedes, no se preocupen. O el audio también, si ustedes lo quieren solicitar, también esto queda grabado. ¿Alguna duda más? Una pregunta. Sí, tengo una consulta. Sí, le escucho. Por ejemplo, en el caso de que yo he trabajado en algunas obras antes de la pandemia, pero todavía no post pandemia, entonces quisiera hacerle una casuística, quizá mis compañeros también tengan una duda, quizá igual que la mía. En el caso de trabajar a una hora en estos días o a posteriores, todavía estamos en emergencia, tenemos que guardar pues, cuidado con nuestra salud, utilizando las mascarillas, etcétera. En el caso de los operarios, claro, y los obreros, siendo así que el uso prolongado de la mascarilla te causa mareos, debilidad, sueño, etcétera, ¿cómo podríamos afrontar esto en ese ámbito? Porque al operario tú le puedes decir, sí, papá, que esto es los lineamientos y todo esto, pero cuando ellos van a su lugar de trabajo, obviamente se van a sacar la mascarilla. Nosotros, como SOMAS, ¿cómo podríamos actuar? Si ellos les incomoda, me van a decir obviamente que se marean. Claro, hasta algunos, mira, ellos, obviamente los implementos se sacan hasta el polo, entonces sí. ¿Cómo podemos actuar nosotros? Claro, pues, y eso que estamos en, primavera, ¿no? Invierno, ¿cómo será en verano? Mire, yo lo que recomiendo en este caso es que normalmente los que están en el sector de construcción o cualquier área operativa van a sudar, pues, ¿no? Entonces hay algunos que les dan una mascarilla por día, que me han dicho, ¿no? Entonces, ahí sí el empleador tiene que proveer más mascarillas, porque dependiendo del grado de sudor que tenga o la incomodidad, tiene que ir cambiando. Ahora, si ellos no pueden respirar, si uno normalmente que de repente está caminando en la calle y ya no puede respirar, es peor en ellos, que están en actividad física. Entonces, lo que yo sugiero es que tengan, o que el área de SOMA proponga ciertos espacios, como hacen sus pausas activas, que tengan ciertos lugares donde estén ventilados y ellos tengan unos 5 a 10 minutos de un receso, ¿no? Así como hacer pausas activas 5 minutos, pueden hacerlo por lo menos cada 3 horas, cada 2 horas, dependiendo también del trabajador, porque hay algunos trabajadores que sudan o se cansan más rápido, más los que tienen sobrepeso, obesidad, ¿no? Sí. Ellos de repente puede ser cada 2 horas, algunos cada 3 horas. Ahí tienen que estudiar bien el médico ocupacional y el de área de seguridad, a ver mirándolos, pues, ¿no? Observando, ¿no? Para ver con cuánta periodicidad yo le puedo dar ese espacio, ¿no? Esos minutos para que puedan respirar. Sí, porque es cierto, si nosotros, por ejemplo, yo normalmente que estoy en casa remotamente y cuando salgo a la calle, pues obviamente pues me canso, no puedo respirar. Yo uso doble mascarilla, no puedo respirar y de verdad que a veces
me lo bajo un poco para poder respirar cuando estoy en la calle, ¿no? Pero me imagino, pues, en las personas que hacen actividad física debe ser fatal, es horrible. Entonces, yo les propongo que por lo menos cada 2 horas hagan un break, ¿no? 5 minutitos, ¿no? Por turnos, ¿no? Por turnos. Sí, doctora, ¿eso solamente depende de mí o tengo que dar cuenta, escrito, verbal, a quién? No, si tienen médico ocupacional, siempre tiene que avisarles pues a su empleador que se está haciendo, así como hacen pausas activas, ¿no? Y se comunica. Yo, por ejemplo, cuando hago pausas activas, hacía un registro de pausas activas, pero en este caso no van a hacer pues un registro de recesos, ¿no? Pero siempre comunicar al empleador que cada ciertas 2 horas o cada ciertas 3 horas se va a hacer un receso de 5 minutos por turnos y especificar qué personas van a salir, ¿no? Por turnos, de tal minuto a tal minuto, tal, así, un documento donde esté estipulado así, de esa manera. Tener algo evidenciado. Claro. Muchas gracias. Ya, chicos, listo, gracias. ¿Alguna otra duda? Creo que ya acabamos. Listo, chicos, creo que esta es mi última capacitación con ustedes. A ver, hay una preguntita por acá. El uso de PP... A ver, un ratito. A ver. Hoy el ministro de Salud ha declarado que para el 15 de diciembre tendrá el reglamento completo para el retorno de trabajo presencial. Me ponen acá. ¿Qué más? ¿El uso de PP es obligatorio? Sí. No, doctora. Sí, dígame. Bueno, sí, buenas noches. No, yo lo que quise decir ahí, bueno, era para reportarle algo también ahí el compañero que me antecedió, pues, ¿no? De que hay muchos que tienen su EPP pero no lo usan, ¿no? Entonces, claro, usan el mameluco. Sí. Entonces, se lo bajan, lo tienen amarrado, pero eso ya es cuestión del provisionista o del supervisor del SOMA, ¿no? Claro. Porque ahí están el EPP es obligatorio, es necesario para toda actividad. Claro, de acuerdo al riesgo que tengan, se ve en el cuadrito. Acá están inmersos todos, el empleador, el prevencionista, el profesional de seguridad, de salud, todos tienen que estar inmersos para sensibilizar al trabajador, porque muchas veces a veces no quieren cumplir, pues, ¿no? Y hay que explicarles por qué, ¿no? Claro, yo lo que quería decirle, ¿no? Lo que quería decirle era eso, ¿no? De que, por ejemplo, si se baja el mameluco y lo va a usar solamente como pantalón, ahí ya está el mameluco se va a convertir en un peligro y por lo tanto Claro. va a haber un riesgo, ¿no? Claro, hay que explicar eso, hay que explicarles eso, ¿no? Claro, sí, buena observación. Muy bien. Está bien, gracias por su aporte. A ver, si no hay ninguna pregunta más. Ya, listo, chicos. Como les decía, bueno, gracias por su afluencia, por su atención. Ya son las 9:05. Cualquier duda, bueno, yo soy la doctora Lorena Morón. Mi teléfono está en algunas de las diapositivas, donde dice nómina de trabajadores. Cualquier cosa a su disposición y espero, pues, encontrarnos en otra capacitación muy pronto. Gracias por su atención a todos. Me despido ahora sí. Doctora. A ustedes por su atención y por su paciencia. Muchas gracias, nos vemos. Chao, chao.